Bueno, en una semana, hoy es jueves, ¿no? Y ya nos enteramos de las jubiladas millonarias que piden subsidio para prestarle plata a Adorni, de una diputada que hizo una reunión en un país que no existe. La banda Granadero le festejó el cumpleaños a la hermana del presidente, y los funcionarios que odiaban al Estado y tuiteaban contra el Estado le pidieron 300, 400, 500 millones de pesos al Banco Nación. Ahora recién me decía alguien de adentro del gobierno que Adorni se fue a Aruba también. Aruba. De los lugares del Caribe, creo que es el más caro, por lo menos de toda la onda de acá. Creo que es el más caro, el más sofisticado. Ortelli lo publicó también, es cierto. Es decir, van a seguir apareciendo. Cuando él dice que no van a aparecer, van a seguir apareciendo. Y hoy es un día, recién lo decía muy bien Nicolantos, que empieza a tomar fuerza los grandes símbolos históricos de Argentina. El otro día, el 24 de marzo, fíjense que Milei quiso imponer un video de 1 hora y media y claramente ni siquiera lo levantaron, ni siquiera se habló de ese video. Y la gran noticia fue la multitudinaria marcha del 24 de marzo. Hoy nuevamente hay mucho movimiento, creo que hacía mucho que no veía tanto movimiento y tanto movimiento político sobre el 2 de abril. Y ahí se genera una diferencia grande. Yo contaba hace un rato que Néstor Kirchner quiso ir, fue a pedir que lo lleven a Malvinas en su momento. En este momento, Axel Kicillof, Ricardo Quintela están con el gobernador Melella en Tierra del Fuego, frente a un presidente que tiene en su despacho una foto de Margaret Thatcher. Eso es cierto, me lo siguen confirmando ahora. Y que dijo en repetidas veces, habló en repetidas veces sobre su admiración con Margaret Thatcher. Cuando se habla del hundimiento del crucero General Belgrano, por ahí no se entiende del todo. Yo a veces escucho en los medios, bueno, pero estaban en una guerra. Miren, ¿por qué en una guerra uno puede matar y no ser juzgado y cuando no estás en una guerra sos juzgado? Bueno, porque hay determinadas reglas internacionales para entrar en una guerra. Si mientras estábamos en la guerra pasaba un inglés por la calle Lavalle en el centro y yo le pegaba un tiro, iba preso. ¿Por qué? Porque la guerra no era en la calle Lavalle. Hay un marco. Bueno, el crucero General Belgrano se lo hundió afuera de la zona de exclusión, afuera de la zona donde se iba a librar la guerra. Por lo tanto, es un crimen de guerra. Entonces, admirar a alguien que no solo es nuestra enemiga, sino que asesinó, es decir, afuera de la zona de exclusión, es un asesinato. Adentro es una guerra. Como cuando un boxeador le pega una trompada a uno en un ring y no es un asesinato. Bueno, porque las reglas lo sostienen así. La ley lo sostiene así. Bueno, eso fue un asesinato. Entonces, cada vez que Milei habla de las Malvinas, y a mí me parece que ahí se empieza a jugar algo. Yo no sé hasta dónde después eso va a jugar electoralmente, pero que hay una parte de la sociedad que le da bola a eso y que le molesta entonces esta sobreactuación que está tratando de hacer hoy, que la hace para ver si puede levantar al fiambre de Adorni, pero que claramente él está del lado de los ingleses. Vamos a recordar en el primer tape, el 18, cuando habla sobre Malvinas, Milei. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no es lo mismo. Yo admiro a Elton John, pero no mató a argentinos. No es lo mismo. Y estas cosas pasaron. Y ahora le duelen ya. Y ahora le duele. Ponele que sigue hablando de cuando el padre lo golpeó, ojalá no lo hubiera golpeado tanto, por el tema de Malvinas. A ver. Digamos, la verdad es que fueron momentos muy ásperos, digamos, o sea, de chico hubo violencia física y de más grande violencia psicológica. Vos en un momento dado decís que vos te acordás un hecho muy puntual que era en el 82, cuando estabas mirando algo de Malvinas y él te mató a palos. Ah, sí. ¿En serio? Sí, eso fue cuando, el 2 de abril, cuando Argentina recupera las Malvinas, nosotros estábamos en la casa de mi padrino, tenía el living comedor, después venía la cocina y después el comedor diario y entonces nada, estaban todos muy exultantes porque habíamos recuperado las Malvinas y
Yo dije que era un disparate porque nos iban a hacer de goma. Y bueno, no le gustó y me dio una tremenda paliza. Creo que el peor es el 20, el tape 20, donde él habla de la autodeterminación de los kelpers. Esa es la posición de los ingleses. A ver, ponelo. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos... No importa lo que quieren los kelpers, no importa. Eso es contrario a la posición argentina. Y esto puede ser utilizado por los ingleses en una discusión legal sobre Malvinas. Entonces no es joda, porque además, ponele que no te importa en términos simbólicos, históricos, patrióticos Malvinas. ¿Y la guita que hay en Malvinas? ¿Y el petróleo y la pesca? ¿Y las riquezas de Malvinas? No se puede tener un tarambana como este de presidente. En un momento en que el tarambana sigue apoyando a un líder que ayer se comportó también como un tarambana. Ayer a la mañana, Trump diciendo que Irán le estaba pidiendo que por favor terminara la guerra. Al rato Irán se le cagó de risa. Y hizo un discurso a la noche. Todos estábamos esperando el discurso y los mercados explotaban porque decía, ahora va a parar la guerra, genial. Porque él filtraba que iba a parar la guerra. Decía muy bien Lanto recién, bueno, por ahí son negocios de él, ¿no? Hace bajar la bolsa, compra, sube. Y a la noche, mientras hablaba, subía el petróleo. Pone el precio ahora del petróleo. Está subiendo casi 8% el petróleo, que es una guasada. Imagínate que esto, lo normal es que se mueva 0,2, 0,3 para arriba y para abajo. Ahora, ayer, después de un mes de guerra, él no dice, bueno, ahora termina. Habla de 2 o 3 semanas para adelante y habla nuevamente de algo que comprobó que no puede hacer, pero que es una locura simplemente que lo diga, que dice, los vamos a llevar a la edad de piedra. Bueno, lo que hizo Israel con Gaza. Ponelo, a ver. Los importantes avances que hemos logrado, puedo anunciarles esta noche que estamos en la senda de completar la totalidad de los objetivos militares de Estados Unidos en un plazo muy breve, muy pronto. Lo vamos a golpear con una fuerza extrema durante las próximas 2 o 3 semanas. Lo vamos a devolver a la edad de piedra, que es el lugar al que realmente pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones y las discusiones siguen en curso. El cambio de régimen no constituía nuestro objetivo principal. Nunca mencionamos un cambio de régimen, pero de hecho un cambio de régimen se ha materializado a raíz de la muerte de todos sus líderes originales. Ellos dijeron 2 cosas cuando hicieron la guerra. Primero, que estaban haciendo eso para que no tuvieran armas nucleares. Los tipos no tienen posibilidad de tener armas nucleares en los próximos 10 años. Y segundo, dijeron que iban a terminar con el régimen. Y por lo pronto está el hijo del hombre que mataron. Así que no lograron ningún objetivo. Pero reventó otra vez la bolsa y está viendo, Nicolás te lo voy a contar dentro de un rato, una cantidad desesperada de decisiones que están tomando en todo el mundo porque está acabando el petróleo. Porque está acabando el petróleo. Entonces, estos líderes de extrema derecha, en el caso de Milei un lumpen, en el caso de este multimillonario, están generando un ruido en la economía internacional tremendo, tremendo. Mirá, vamos a ir al 33, a la placa 33. El presidente del nuevo régimen iraní pide un alto al fuego. Eso lo estaba diciendo Trump a la mañana. Al rato hay un tuit del jefe de seguridad iraní que dice, Trump logró cambiar el régimen, pero el marítimo. Se le cagó de risa, como diciendo, ahora no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Qué vas a cambiar el régimen, Gil? Eso está pasando en el mundo. Los iraníes cagándosele de risa a Trump y peleándose. La enorme noticia es que Estados Unidos se separa de sus aliados europeos. Ayer peleándose otra vez con los ingleses, hay declaraciones del primer ministro británico, hay mucha presión para que cambie de postura con respecto a la guerra, no la vamos a cambiar, ponelo. Primer ministro, el presidente Trump dijo ayer en su publicación en Truth Social que ya no acudiría en ayuda del Reino Unido. ¿Qué tan en serio toma esa amenaza de nuestro principal aliado? Bueno, es muy importante que quede claro que ha habido bastante presión sobre mí para cambiar mi posición en relación a unirme a la guerra y no voy a cambiar mi posición sobre la guerra. Así que, sea cual sea la presión, sea cual sea el ruido, soy el primer ministro británico y tengo que actuar en nuestros intereses nacionales. Esa última frase es muy importante porque él está diciendo yo voy a actuar para defender los intereses británicos. Ahora vamos a ir al 45, donde la Embajada de Irán en Uruguay emite un comunicado condenando la decisión argentina.
Es decir, a diferencia de los británicos, que tienen una alianza histórica, con los norteamericanos, no sé si Argentina tuvo una relación así con algún país en toda su historia, muy cercana, y los tipos llegan a este nivel de rompimiento, no sé si después se va a arreglar o no, hoy está todo muy roto, y nosotros le chupamos las medias, porque a Milei le conviene, solamente a Milei. Los tipos te están amenazando, ya ahora directamente te están amenazando. En una situación de debilidad, que repito, la debilidad de Milei es económica. Todo lo demás se suma porque se va generando un ambiente muy malo por la fuerte caída que está teniendo la economía. Sale ayer un tuit de la consultora Equilibra, donde la inflación le da 3,3%. Entonces ya llevas varios meses del 3%. Recordemos que la inflación estaba en el 1,5%. Y vos tenés una inflación del 3, acá está diciendo 3,3, con una recesión tremenda. Tremenda. Y con despidos y con gente que le sacan medicamentos. Ayer hubo 2 jubilados que se encadenaron al Congreso porque tienen cáncer y no le dan los remedios. Afanándole a los gobernadores y teniendo esta inflación. Ayer dan la recaudación. Van 8 meses que recaudamos menos. ¿Por qué recaudamos menos? Porque hay menor nivel de actividad. Y también porque eliminan impuestos a los ricos. A partir de hoy o de ayer, se concreta la baja en los impuestos en los autos de alta gama. Es decir, si vos te querés comprar un Mercedes-Benz ya no sale más $100.000, sale $80.000. Parece que no, pero la guita que juntan con todo, porque además es para las lanchas, para los barcos, con todos esos impuestos a autos de lujo, era mucha guita que es coparticipable, es decir, que le llegaba a los gobernadores. A los gobernadores se le cayó la recaudación, tienen problemas para pagarle a los maestros, a los policías, están destruidos, le tuvo que prestar plata al gobierno. Primero los afana y después le presta plata. Y los tipos siguen bajando los impuestos. Entonces, uno los ve que se están metiendo en un callejón sin salida. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan que Massa generó un impuesto, un dólar que se llamaba soja. ¿Por qué? Porque el dólar era tan barato en ese momento y él no quería devaluar en el medio de la elección. Pero si no le daba ese dólar, el campo no liquidaba. Bueno, esto es algo nuevo que está pasando en estos días, donde el campo le está avisando al gobierno. Mirá que tenemos una cosecha maravillosa, la mejor en décadas, pero no te la vamos a dar. Porque este dólar es más bajo que el dólar que tenía Massa en ese momento. Así que nos vas a tener que dar un dólar para nosotros. Ahora, ¿le va a dar un dólar para nosotros o va a devaluar? Porque hay una discusión fuerte en el seno del gobierno. Mirá, salgamos de este lugar, total inflación tenemos igual. Salgamos de la recesión. Cayó un 15% en el primer trimestre la liquidación del campo. Pero lo fuerte viene ahora, en abril, mayo. Las 5 fuerzas federales convocaron una marcha por los salarios. ¿Vos te imaginás un país donde todos los uniformados se juntan para protestarle al gobierno? Porque la verdad, una de las fortalezas de un presidente es que todos los tipos que están armados con el monopolio de la violencia otorgados por el Estado trabajan para él. Él es el jefe. ¿Y qué pasa cuando esos tipos se te levantan? Es fuerte, ¿no? Ayer, un tipo que la verdad que es detestable, porque este es un lumpen, pero Jorge Macri es detestable, recortó 3.300 millones de viandas escolares, de comida para los pibes. Hay que sacarle la comida a los pibes, ¿eh? Hay que sacarle la comida a los pibes. Y cuando le preguntan, dice, bueno, si el presidente no me da la plata que me debe, yo no le voy a sacar a los ricos que son mi votante, le saco a los pibes pobres. Capaz que cambia esta moda de competir a ver quién es más hijo de puta, ¿no? Y en la próxima elección no gana un hijo de puta. Ayer, pone los paños de las jubiladas que se encadena en el Congreso. Suma las cosas, ¿no? 5 fuerzas de seguridad que se le levantan al presidente, un tipo le saca las viandas a los pibes, los jubilados se atan a un palo de luz porque no le entregan los remedios. Y el campo no le queda la cosecha. Es fuerte, ¿no? Hay que recordar algo. Hay que recordar algo, que es que el policía que golpeó a esa jubilada en una marcha hace un tiempo, lo condenaron, ¿eh? ¿No? Confirmaron el procesamiento. Digo, porque, viste, la cana va, cumple órdenes, qué sé yo, y después los que van en cana son ellos, no Patricia Bullrich. Y ahora entra esto de Adorni. A mí me parece que hay que alejarse un poco del tablero y mirar que esto es más grande que lo de Adorni, porque
Cuando vos acumulás muchos enemigos, viste que Macri se afanaba todo y no pasaba nada. Los medios hablaban de De Vido, que entre otras cosas quiero decir que a De Vido lo quieren matar. O sea, De Vido está muy enfermo como para estar preso. En este momento está internado, se lo tuvieron que llevar a un hospital. Y lo tienen preso para matarlo. Como cuando no lo dejaron ir a Héctor Timerman a hacer un tratamiento de cáncer. Querían que se muriera. O como cuando le intentaron pegar un tiro a Cristina. Porque hay un trabajo para disciplinar al próximo gobierno. Pero ahora yo lo que veo es que está el caso Libra, está lo de Adorni, que todos los días aparece algo de Adorni. Creo que nunca ha habido un funcionario tan investigado como Adorni. Y aparecen todos los créditos que da el Banco Nación a funcionarios muy conocidos que no cumplen los requisitos para esos créditos. Entonces hay un encadenamiento de hechos de corrupción en el marco de una caída económico-social muy importante que no sé hacia dónde va a llegar. Ponelo ayer a Trebuch, no a Majul, ponelo a Trebuch directamente en el 50. Fíjate en redes sociales también, que el sentimiento según el traqueo que hace, traqueo se dice, ¿no, Dieguito? Perfecto. Que hace en redes sociales, sí, la palabra central que asoma es... Error. Hablando de los ministros de Milei, error. O sea, las redes hablan del funcionamiento del gabinete. No hay con ningún cuestiones medio vinculadas que no al hable error de esto. asociado Después habla un poco del Chiquitapia. No hay ningún medio que no hable de esto. Recuerden que este muchacho se peleó con Roca, le obligó a Clarín a sacar 6 millones de afiliados, se peleó con los grandes grupos. Y viste, para pelearte con Gran Rote tenés que tener con qué y tenés que tener la cola limpia. Fíjense, en pocos días, nunca vi un encadenamiento de noticias tan grande como el de Adorni. La primera, el 42, ¿no? Metió a su esposa en la comitiva. ¿Se acuerdan que empezó así? Yo decía, bueno, muchachos, esto es una boludez, qué sé yo, llegó a la esposa, ¿no? Al otro día aparece filmado en un vuelo privado a Punta del Este. Fíjense cómo va creciendo la cosa, ¿no? Bueno, ya, viste, el vuelo privado me hace un poco de ruido, qué sé yo, viste, Punta del Este, las dos cosas juntas, ¿no? Después aparece al otro día los vuelos a Punta del Este fueron pagados por una productora de la TV pública. Empieza a poner feo, porque además, qué sé yo, hay muchos que dicen que son socios directamente, Grandío, y él. Y después aparece la factura del vuelo a Punta del Este, que desmiente todos los dichos de él, la defensa que había hecho Adorni. Ya ahí después Adorni no puede hablar más. Hasta que un día hace una conferencia de prensa, porque no podía hablar ni con Majul, y un día dicen, bueno, andá y tratá de salvarte en una conferencia de prensa. Y ahí lo tenemos cuando le contesta a Jonathan Eguer, mirá. El que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero con mi dinero. Imagínense que el tipo llama a una conferencia para dar explicaciones sobre lo que hizo con su dinero y dice, yo no voy a dar explicaciones sobre mi dinero. Y al otro día ya aparecen viajes de lujo y casas en el country. Se suma la casa en el country. Y empieza entonces el enriquecimiento ilícito. Ya no es una dádiva. Ojo. Esto es una pena de cárcel un poco más extenso. Al otro día, por eso digo la dinámica de esto, ¿no? Esto en 10 días, ¿no? Aparece un departamento de Adorni en Caballito. ¡Epa! Mira vos. Al otro día, Adorni compró un departamento de $230.000 y 2 jubiladas le financiaron el 87%. Empieza a tener un tono gracioso, no puedo dejar de decirlo. Todos los días cambian algo. Al otro día, muy buena nota del diario La Nación, llama a estas mujeres y dicen que no lo conocen el tipo. Muy lumpen esto, ¿no? Bueno, al otro día... primero aparece la 55. La escribana va 6 veces, ahora Ari Jalada encontró otra vez. 7 veces entró la escribana de Adorni a la Casa Rosada. Entonces uno dice, ¿cuántas propiedades compraste, Adorni? Y ahora resulta que las escribanas trabajan para unos narcos. Eso cuando te quieren investigar, sino estas cosas, ¿viste? A ver de qué hace la escribana. Te están buscando, flaco. Entonces tenés un problema porque la economía te va para la mierda, te enfrentaste a los poderes fácticos y sos un chorro. Una cosa o la otra.
Acá hay políticos que se enfrentan a los poderes fácticos. Tenés que tener el culo limpio. ¿Viste? Aparece Subán Córdoba con una encuesta y dice, vamos a la parte de Adorni, ¿no? La evolución, la 13, evolución, imagen de Adorni. 66, a ver, llega al 66, ¿no? Empieza del 50 y llega al 66 la negativa. Y la positiva empieza del 41 y baja a la 21. Perdió, bueno, 21 está peor que Alberto, qué sé yo. Es muy difícil llegar ahí. Entonces, se juntan un montón de cosas que te ponen en una situación muy complicada. Y ahora aparecen los datos del Banco Nación, que yo creo que es lo que viene, que en los próximos días vamos a hablar de eso. Empiezan a aparecer un montón de funcionarios, nosotros creo que pusimos 3 o 4, que sacaron créditos. No es fácil conseguir un crédito. O sea, si vos ganas 3, 4 millones de pesos, no te dan un crédito de 300, 400 millones de pesos. Tenés que tener primero un anticipo, demostrar que tenés el anticipo para comprar una propiedad. Y después tenés que demostrar que vos, o entre vos y tu esposa o tu esposo, juntan una cantidad de dinero que tiene una relación con la plata que te dieron. Y acá aparece cualquiera, un tuitero, qué sé yo, cualquiera que... Estos tipos que odiaban al Estado, ¿no? Y ahí está la diputada, ¿cómo se llama? Villaverde. ¿Villaverde no era la de la droga? Exactamente. Está en todos los negocios, hay que reconocerle, ¿no? Esta es la gente que venía a un cambio de régimen y salía del Estado. Bueno, pidiendo plata, 300 millones de pesos, ¿sí? Este es Juan Pedro Ichaupe, este es alguno de los... director del Banco Central, ¿Cuánta plata? ¿501 millones de pesos, dice? No llegó a leer, ¿sí? 600 millones, eso es guita, ¿eh? Eso es guita, son $400.000. Felipe Núñez, 480 millones. Asesor de Caputo, director del Banco de Inversión, del BICE. Mira vos, bueno, un director del BICE gana 4 o 5 millones. ¿Cómo pide 500 millones? Y Matías Federico Furiase, ¿qué tal? Este no es un 4 de copa. También del equipo de Caputo. Del equipo de Caputo. Bueno, este es el próximo escándalo. A donde te metes, hay pus. Y van a empezar a aparecer fuerte, que yo sé que se está trabajando, los casos de los Menem, que claramente son los jefes de la banda, ¿no? Entonces, están mal con la gente, porque hay un problema económico que deriva en un problema social. Están mal con los poderes fácticos y empieza a salir toda la corrupción. Y la gente está enojada. A mí me parece que decirle a la gente que la pobreza bajó el 28% fue un error. Ayer nunca vi tanta gente enojada por una baja de pobreza. Es muy fuerte lo que pasó ayer. Entonces, me da la impresión de que se han metido en un callejón sin salida y que se aceleran los tiempos, se ponen en una situación que no deberían estar, porque tampoco está explotando todo. Pero cuando juntás la economía con sus peleas con poderes fácticos, a mi juicio incomprensible querer pelearse con todos al mismo tiempo, qué sé yo. Ni Cristina pudo, ¿no? Ni Cristina pudo, pagó un precio por eso. Y estos afanos tan obvios, qué sé yo. ¿Sabés que nos vamos a encontrar en un tiempo? Que no los van a pagar esos créditos al Banco Nación. No los van a pagar. Van a quedar debiendo. Son todos pequeños vicentines. ¿Viste? Es decir, ¿quién usa al final el Banco Nación para afanar? Bueno, lo usó Macri, lo usó Milei. Los tipos que hablan mal del Estado usan al Estado para afanar. Si por lo menos anduviera bien la economía, la gente se lo dejaría pasar. Pero no anda bien la economía. Está muy jodida la economía. Así que la situación del gobierno empeoró bastante en los últimos días. Y repito, a vos te tiene que ir muy bien y tenés que tener el culo muy limpio para pelearte con todos los medios al mismo tiempo. Si a vos se te ponen a investigar los periodistas de todos los medios al mismo tiempo y usan todos los portales y usan todas las redes con todas esas macanas que vos hiciste, tenés que tener... Vos lo ves a Kicillof, tiene todos los medios en contra, pero el tipo es honesto, anda en zapatillo, un jean viejo, ¿viste? Vive en la casa de gobierno que vivió el primer año que no tenía agua caliente y bueno, es más difícil encontrarle algo. Pero estos tipos no tienen el culo limpio para hacerlo. Entonces me da la impresión de que todos los días vamos a tener casos de corrupción cada vez más fuerte en un marco social muy deteriorado. Me parece una bomba de tiempo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roldo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Vos me contabas que tenías, no vamos a contarlos todos, pero
me parece que en Argentina a veces no nos damos cuenta de qué está pasando en una guerra y cuando nos damos cuenta por ahí es tarde. Es decir, el mundo está tomando precauciones respecto a la falta de petróleo, que no se ve como una cuestión coyuntural, sino como una cuestión que puede durar al menos en el mediano plazo. Algunas bastante fuertes las decisiones. Sí, y todos los días. Por eso yo ya desde hace un par de semanas vengo advirtiendo que hay una cosa que parece un poco esa previa de la pandemia, cuando uno sabía que había un problema que estaba sucediendo en muchos lugares del mundo, todos los días se enteraba que se tomaban medidas de emergencia y uno decía todavía no llega. Bueno, acá ya llegaron. Ayer YPF hizo lo que venía jurando que no iba a hacer, que es tomar una medida para frenar la suba de la nafta. A mí me pareció bien, la verdad. Me pareció sensato. Sí, claro. Porque además iban a tener un nivel de inflación insoportable. Esperá que están preparando los materiales. Sí, ahí ya los tenemos. Ya subió 20% igual, ¿no? Subió 20%. Sí, lo hicieron luego de... El precio que tiene la nafta en Argentina, en serio, o sea, el trabajador argentino no puede pagar ese precio de nafta. Claro. No lo puede pagar, no lo puede pagar. Entonces vos decís, te llega el alquiler, te llega el gas, te llega la luz, te llega el celular, te llega el cable, y cargas el tanque, después no morfá. Cargar el tanque está 100 lucas ya. Y arriba lucas incluso. La super, depende un poco de la zona, ¿no? Siempre, pero más o menos es... ¿Todos estos autos modernos no usan la Premium? La mayoría sí. Sí, pero... Le podés poner super. Le podés poner super y le tirás super. Bueno, digo, ¿no? Pues se te hace mierda. Porque yo veo que... Bueno, pero Claro, la gente no lo puede pagar. Pero si no, no pagás. La gente no lo puede pagar. 2 lucas al litro está acá en Óyeme, la y ciudad. después las decisiones que toman, porque a veces Jorge Macri le corre una carrera por la crueldad a Milei y nosotros hablamos de Milei. Ayer acá llegaron 20 coches de la policía, camiones de asalto, qué sé yo, para desalojar una pensión. Y un camión grande y les tiraban las cosas y yo no sé dónde les habrán tirado las cosas. Y no sé si viste, pero lo tapiaron todo ahora. Ah, no. Construcción, todas las ventanas, todas las puertas, nadie puede entrar. ¿Levantó las viandas de los chicos? Pero además, fíjate, Roberto, lo curioso que es que Jorge Macri, por un lado, hace propaganda diciendo cómo echan a la gente de donde está viviendo y después dice que si hay más gente en la calle es por culpa de Kicillof. Claro. Sos vos el que los estás echando de los lugares donde viven. Lo cual no significa que esté bien, que haya propiedades en situación irregular. Bueno, pero dale el gobierno es el que tiene que darle pero la dale solución. una solución. La gente vive donde puede. La gente cuando no tiene un techo, hace lo que puede para tener un techo y darle a sus hijos un techo. Claro. El que tiene que dar una solución regular es el gobierno. Claro. Si no le puede pedir un crédito al Banco Nación. También. Bueno, Che, ¿están de acuerdo con que algo pasa con los medios y Milei? Que si no, no hay tantas notas de corrupción, tantas notas todos los días. Digo, ¿quién encontró los créditos del Banco Nación, loco? ¿Están abriendo los cajones? Ahí está, hay alguien abriendo los cajones. Con los medios y con el Poder Judicial también, ¿no? Sí, lo que publicaste el otro día, que creo que lo publicaste vos solo hasta ahora, no sé si yo no lo vi en ningún otro lado, el tema que está desinvirtiendo de alguna manera. Sí, lo está obligando a desinvertir. Lo obligan a desinvertir. Igual hablé con algunos competidores y dicen, bueno, le da 2 años para desinvertir. Es el informe del ENACOM a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Okay. Hay que ver qué hace la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pero bueno, es una intimación diciendo no nos olvidamos de esto, estaba dormido hace un año. Lo de Clarín. Lo de Clarín. ¿Cómo era? Decirlo, explicar bien qué. No, es la fusión de Telefónica y Telecom, Sí. Que obviamente es un oligopolio, tiene el 60-70% del mercado y no puede Clarín quedarse con todo. Además, como contamos y siempre decimos en el destape, Milei tenía sus propios empresarios para ese negocio. Claro. Entonces ahora le dice... En paralelo a estas investigaciones de las que estamos hablando, ¿no? Mientras Clarín y otros medios aceleran con poner el foco en Adorni, el gobierno devuelve con el informe de ENACOM. Yo menciono otro dato que también lo hemos charlado. La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, tenía como cliente a Foggia Group. Foggia Group es una empresa ligada a Karina Milei. La jefa, esto lo contaba también Adrián Murano. Son los que alquilaron el Movistar, ¿no? Alquilaron el Movistar y en Foggia Group... Tecnópolis. Exacto, ese es el tema. En Foggia Group trabajaba Mora Gorini. Mora Gorini trabaja en la Secretaría General de la Presidencia con Karina Milei. Bueno, Foggia Group va por Tecnópolis y se va a pelear con Clarín La Nación, que tiene una UTE. Claro. Quiero decir, los Adorni, los Milei, el entramado de negocios que los une, bueno, están disputando negocios con Clarín La Nación. Caso concreto, tenés que ser muy Tecnópolis. osado para ser muy nuevo y querer pelearle un negocio a Clarín La Nación. Porque no es que cae Roca y le quiere pegar un bueno. No, tenés que estar muy limpio, ¿no? Yo lo vi ayer a Majul criticando a Adorni y yo pensé, ¿le estarán apuntando con un revólver para que lo haga? ¿Cómo lo convencieron para que hable mal del gobierno? ¿Estaría amenazado? ¿Le tenían al hijo? ¿Cómo hicieron para que Majul... Bueno, indudablemente alguien lo llamó y le dijo, mirá, flaco.
Se terminó. Todo bien, pero tenés que hablar mal del gobierno. Un negocio, dejarlo aparte un rato. ¿Qué sé yo? El tema es el viejo, lo operan con la verdad, ¿no? Porque Lo operan con la verdad, no, de luego. Los hechos están, ¿no? Entonces... Es que por eso yo digo, Claro. está mal la economía, si no estos temas serían sí. de cuarta. Ellos son corruptos y están teniendo un problema con los poderes fácticos. Lo que dice Nico del Poder Judicial también. Son muchas noticias. Lo de Causas de universidad, Comodoro Pi lo de y reforma fuera laboral. de Comodoro Pi. Por eso, por un lado, reforma laboral. Por otro lado, universidades. Y por otro lado, algunas noticias y algunos movimientos de causas en Comodoro Pi que tiene el hijo, que tiene Martínez de Giorgi, que no estaban diciendo, llegó Maíquez, nos olvidamos de la corrupción del gobierno. Al revés. Y no solo en causas de corrupción. También el porque avance también- de la investigación judicial sobre Adorni también es raro. Sí, pero no solamente esas causas, porque también están saliendo fallos contra el gobierno, contra la reforma laboral, para que aplique el presupuesto universitario. Claro. Es decir, había una serie de cuestiones que estaban frenadas en la ¿Y si justicia. ahora Varias veces cambia, que ¿y si se ahora cambia el liberaron. Congreso también? La única que logró un fallo favorable en las últimas horas es Bullrich. Bueno, es que es la candidata de la derecha, ¿no? Por eso, la justicia le votó todo esto que decía Nico, pero le dijo que el protocolo Yo antiprotestas... lo que digo, porque es- acá hay jefes, ¿no? Que son, no sé, ponele, Manieto, el embajador, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa si los senadores, porque recordemos que hasta octubre los senadores y diputados lo mataban a Milei también, le votaban todo en contra, qué sé yo. Después le empezaron a votar todo a favor. Y si están cambiando los medios, si están cambiando los jueces, ¿no cambiarán también los senadores y diputados? Y se le Bueno, empieza a complicar. el ímpetu legislativo que parecía tener en febrero y el 1 de marzo se aplacó. Se aplacó, está frenado el Congreso prácticamente. Claro. Me parece Digo que porque hay por leyes estos importantes que números, ellos ¿verdad? quieren cambiar, por ejemplo, eliminar las PASO. En un marco en donde se empieza a hablar de la posibilidad de que adelanten la fecha electoral. Y justo la única que más o menos parece avanzar en la agenda legislativa es la modificación de la ley de glaciares, que tiene buenos sponsors también Claro, en el sector claro. privado más que en la política de gobierno, ¿no? Claro, no, ahí no hay mucha gente que quiere impedirlo. Lo del adelantamiento de elecciones es complicado, ¿no? Porque hay que reformar Legalmente, la Constitución, sí. se tienen que ir antes. O sea, tienen que hacer como Sí. hizo Alfonsín. No es tan sencillo. No, y Porque se la tiene- Constitución dice... Alfonsín no pensaba irse antes. Por eso, pero cuando se dice se adelantan las elecciones al Sí. primer semestre, están diciendo que el gobierno tiene que acortar su mandato. No hay otra posibilidad porque la Constitución dice que las elecciones tienen que ser 2 meses antes de que el gobierno abandone el poder. A mí, Sí, a mí me con decían una alguien de salvedad. adentro, es tan visión conspirativa que uno lo tiene que poner entre comillas, pero que podía haber un pacto porque dicen que Milei está muy preocupado por no ir preso. Que le aseguren que no va a ir preso y él se va antes. Pero no hay seguridad. Me hiciste Pero acordar con lo tendría que ir antes también de... Villarroel, tendría que estar Villarroel de acuerdo, sería muy realmente Me hiciste acordar muy con difícil. lo de Alfonsín. Una vez Rodolfo Terraño fue el encargado del gobierno de Alfonsín de negociar la transición con Menem. Entonces, Claro, Alfonsín, sí. esto me lo contó Terraño y está en el documental sobre la historia de Clarín. Terraño viaja a La Rioja a negociar la transición con Menem. Y cuando llega a La Rioja, a la casa de Menem, el que estaba en la casa de Menem era Manieto. Bueno, Le abrió la puerta. Sí, Vení, pasá. sentate, pasá. Vení, esto es así. Nada, son poderes que llevan mucho tiempo y de hecho una de las primeras cosas que hizo Menem apenas asumió fue privatizar los canales de televisión para tener los medios a favor para privatizar todo el resto. Y siguen siendo los mismos. Hoy en día Manieto sigue estando ahí como una figura. Es insólito. Ahora, ahí pero- hay un tema, ¿no? Porque vamos a ver esta deriva, ¿viste? A veces hay un cambio de ritmo, y las cosas para la guerra, no sé, otra cosa, y vos lo ves que el tipo se acomoda de nuevo. Hoy está en un tobogán los últimos días y entonces empiezan a hablar, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Porque Milei se lleva toda la marca y muchos peronistas dicen, mirá, no va a ser tan fuerte el antikirchnerismo o el antiperonismo porque el centro de todo esto va a ser Milei. Entonces va a ser contra Milei y entonces ahí podemos ganar. Ahora, si lo saca a Milei la derecha y pone a otro, bueno, el antiperonismo vuelve a tener esos números que suele tener siempre, ¿no? Si es alguien más o menos maleable, qué sé yo. Bullrich. Sí. El tema es que Bullrich hasta ahora sigue siendo parte de este proceso. Pero ¿sabe cómo se te va ahora? Está bien, en 15, pero no 12 es y fácil cuarto el se va. timing de despegarse. No es fácil el timing de despegarse. Porque vos te despegás demasiado pronto y corres el riesgo de desgastarte. El gobierno te va a tirar con todo y demás. Te despegás demasiado rápido o demasiado tarde, mejor dicho, y la gente te sigue viendo como parte del problema. Pero esto que puede terminar antes no abona a esta idea de que el peronismo es golpista y no deja gobernar y fomenta el voto antiperonista. Uno lo ve que se cae solo igual, ¿eh?
Porque el peronismo pero ¿qué también hizo? lo usaron en las elecciones. O sea, que si se van a caer, que se caigan. Yo no sé si se van antes. A mí, Lo a mí que me parece sí- que el tema es que aparentemente le va a ir mal a Trump. Y sí. El 3 de noviembre. Y eso sí es una bisagra fuerte. Eso sí, sí, claro. Está muy atado. Pero el Hay gobierno- 3 elecciones atadas, la de Estados Unidos, la de Brasil y la de Colombia. Sí. La de Colombia es ahora en mayo-junio, la de Brasil es en octubre y la de Trump pero en Trump es noviembre. el padre tutor encargado. Es el que Y yo hizo digo ganar algo las últimas porque elecciones. no le prestaría atención solo al resultado de las elecciones, sino en qué condiciones se llevan a cabo, qué pasa después de las elecciones, porque ya dejó de ser solamente un juego electoral hace rato. dejó de Otra ser vez se solamente habla un juego mucho del electoral. caso de Epstein en Estados Unidos estos días. Y que podría haber más ruido y que hay una gran preocupación. Porque esa sería la razón del juicio político, después de ponerle. Si el tipo se debilita mucho. Bueno, la guerra en Medio Oriente, sin Sí, pasar pero- por el Congreso, sin Sí, ni siquiera dejando- buscar una excusa. Y dejando la Hay que ver NAFTA. cómo termina todavía la guerra en Medio Oriente. Yo no sé si no es causal también para Trump. Ayer contestó Irán por 2 vías, una por su diario oficial, por el Tehran Times, y otra por la embajada iraní en Uruguay. O sea, eligieron la cuenta de Twitter de la embajada más cerca que tenemos de Irán Para decir amenazarnos. para decir que están enojados con las declaraciones del gobierno Ya argentino. entendimos, no lo digan más. Nosotros estuvimos del lado de ustedes siempre. Un dato sobre el discurso de Trump de ayer, Roberto. Hoy a la mañana, por primera vez desde que empezó la guerra y por primera vez en mucho tiempo, la cotización del barril de petróleo WTI, que es la referencia del precio interno de Estados Unidos, es más alta que la del Brent, que es la referencia internacional. Es decir, se prevé una suba del precio del petróleo más alta en Estados Unidos Claro, que en el resto claro. del mundo. Y eso también Hablemos abona de eso ahí mucho ahora, a la porque a mí me debilidad. interesa mucho porque le explica un poco a los argentinos la gravedad de la situación. Porque a veces los argentinos, viste que acá no hay internacionales en los medios, en la televisión, Muy en poco. ningún lado, ¿no? Muy poco. Y por ahí no se dan cuenta de la gravedad de la situación, de lo que significa no solo que el petróleo sea caro, sino que no haya, que no alcance. Sí, bueno, muchos comparamos incluso las repercusiones que puede tener esto con los de la pandemia, pero también es cierto, ayer leí un artículo muy interesante, la pandemia fue una crisis de demanda, la gente dejó de comprar cosas porque no tenía un mango, porque no laburaba. Acá va a haber una crisis de oferta, es decir, la gente va a querer comprar y no va a haber del otro lado, y eso va a hacer que los Hubo en la precios pandemia suban más. ruptura en la cadena de suministro. Sí, pero también, ¿no? había también, digamos, menos demanda del otro lado. Acá la demanda Separaron no la está- demanda de la oferta, nos quedamos dentro de casa. Es que en la pandemia lo que pasaba era que se acumulaban los barriles de petróleo porque bajó tanto la producción que se usaba menos petróleo. Digo, Claro. el parate vino del lado de la producción. Acá sería, bueno, no están tales barriles. Mira, noticias de las últimas 24 horas nada más, para entender el ritmo que está tomando esto. Empecemos por la placa 4 y de ahí vamos siguiendo en el orden que tenemos. Ya tenemos, por ejemplo, en la placa 4, a ver si ahí está, la Agencia Internacional de Energía advirtió que las interrupciones al suministro de petróleo en Oriente afectarán a Europa en abril. Es decir, lo que ya empezó durante marzo en Asia va a llegar a Europa en este mes, y también dijo el titular de la Asociación Internacional de Energía que abril va a ser peor que marzo en términos de precio y de cantidad de energía. Siguiente placa, Malasia, uno de los países más grandes del sudeste asiático y además un país que produce su propio petróleo, no es un país que exporte todo lo que consume. Ya está anunciando que desde el 15 de abril todos los empleados públicos van a trabajar desde su casa. Esto es un anuncio que hizo ayer el primer ministro. Como si fuera la pandemia. Bueno, Como es si lo que fuera la venimos pandemia. advirtiendo. Claro. Placa 6, porque esto además tiene muchas repercusiones, no solo el combustible. En Estados Unidos, los productores ya están advirtiendo que este año van a sembrar menos maíz. Este año se va a sembrar menos maíz. ¿Por qué? Porque están caros los fertilizantes o hay menos oferta de fertilizantes. Si no tenés fertilizantes se siembra menos. Si se siembra menos en un año se cosecha menos. Es decir, que a partir de dentro de unos meses el precio de la comida también va a empezar a subir. Claro. Cuando se empieza a prever una Claro. cosecha más baja que lo normal. Esto que está pasando en Estados Unidos también pasa en la India, pasa en Bangladesh, pasa en Argentina es uno de los Australia. países en los que menos fertilizante se usa por la fertilidad de los suelos, el régimen de lluvia, qué sé yo. Pero hay países donde los fertilizantes son decisivos. Sí, y todos los alimentos del mundo van a una gran bolsa que alimentan todas las bocas del mundo. Claro. Si faltan alimentos, lo que hay se un vuelve más mercado caro. para decidir los precios. Se vuelve más caro, Claro. porque el que no tiene va a ofrecer un poco más para tener. ¿Cuál es el nuevo proyecto de Marcelo Mindlin? Pampa Fértil. Es una planta de urea.
Claro. de Es fertilizantes. lo que tenía YPF y se lo vendió al ministro de Comercio de Trump. Exacto. a El Lutnick. YPF se desprende, pero el sector privado va por un negocio muy importante. Sigamos. Ese es el de fertilizantes. Así es. Sigamos con la placa 7. El director de Shell, que advierte, al igual que el director de la Agencia Internacional de Energía, que lo que estamos viendo ahora en Europa, gente trabajando desde su casa y demás, va a llegar a... Lo que estamos viendo ahora en Asia, va a llegar a Europa. Claro. El próximo es Europa. Así fue la pandemia. Primero Asia, después Europa, después acá. Así es, así es. Y además se va expandiendo y a su vez se va volviendo más profundo. Las medidas en Asia hoy son más profundas que hace 2 semanas. Claro. Se van, porque la situación no mejora. Veamos un gráfico muy interesante de la placa 8 que muestra cómo cayó el tráfico por el estrecho de Hormuz. El día rojo es el día que empezaron los bombardeos. Antes estamos hablando de más de 100 barcos pasando cada día y ahora no llegan ni siquiera... Hay problemas de producción porque han destruido lugares donde hay producción. Hay problemas para pasar. De logística. Sí. Ahí es casi cero. Pasaron de un promedio de 130 a un promedio de 6. Ese gráfico te muestra que Trump se metió en un callejón sin salida. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Es Todo lo- el mundo que sabe además te dice que para volver al nivel de las barritas celestes se van a tardar meses o años desde el momento en el que se abra el estrecho. Porque no es simplemente abrir el estrecho, tienen que bajar los precios de las primas de los Que ya de seguros, por sí es se tienen que estrecho. reconstruir y que ya de por sí, ya sabemos. Como su nombre le indica. Como su nombre lo indica. Vamos con un par de placas. Acá Yo me di tenemos un cuenta tape. enseguida. ¿Cómo? Al toque, al Yo toque. cuando dije estrecho... Ya viene el humor en el pase. Están ahí preparando algo. No sé si era el pie, pero bueno. Estrecho. Este es un funcionario del gobierno del Reino Unido advirtiendo por lo que puede llegar a pasar también en las próximas semanas. I don't know, Michael, if you've seen that letter that was No sé si revealed has by visto esa Politico carta que on reveló Europe. Político Europeans should consider en travelling Europa, west to donde los avoid europeos energy deberían shortages. considerar viajar menos para evitar las escasez de energía. EU energy chief. Hemos estado rastreando la escasez a través de Asia, Individual markets, and I mercados think we do the same individuales, thing y ahora in tú has estado haciendo lo mismo. Has estado leyendo la investigación. ¿Dónde estamos y cuándo va a llegar este problema a Europa? Bueno, te voy a dar un ejemplo, dice. El último barco que transporta combustible para aviones al Reino Unido va a llegar acá en 48 horas. Y no hay más después de eso. El último. El último. Claro, porque los barcos tardan 2 semanas, 3 semanas, un mes en llegar. Claro. Hay barcos que salieron antes de la guerra de Hormuz y todavía no llegaron. Están llegando por estos días. And you can push back if you like. Voy a But this usar is la palabra relatively pánico. speaking. Do Y you si sense puedes there's more rebatirla, panic in your pero asset ¿estás class viendo que because of hay the things that you're pánico following more en closely ciertos than activos? maybe you're witnessing and feeling in other departments, other asset classes? elsewhere? Bueno, y contesta. Sí, la respuesta corta es sí, en los mercados de valores. No parecen estar demasiado preocupados por esto ahora mismo, pero les he estado advirtiendo que una vez que empiecen a escuchar más y más historias sobre la fragilidad de algunas economías, y una enorme destrucción de la demanda, pues no es tanto que la gente no pueda permitirse comprar la energía, sino que no puede obtenerla. Creo que va a haber mucho más derrame, en el sentido de que los mercados todavía no pasaron a precios un conflicto de largo aliento. Lo que venimos viendo, que además reacciona con los tweets de Trump y demás, es mercados que hablan de un conflicto que puede durar algunas semanas y volver a la normalidad. Lo podés sumar. Otra empresa se llama Blue Owl. Créditos y seguros. Le dice a los inversionistas que no pueden retirar su plata. Así es, como viene pasando con varios fondos de... Imagínate que vos tenés acá, vamos a hablar acá, plazo fijo. Dicen, bueno, no me puedo retirar. No puedo Sí, retirar. o sea, eso pasa en el sector privado de crédito. O sea, no funcionan como los bancos en el sentido de que no es que la plata que depositas en el banco lo prestan, pero sí funciona como inversores que ponen plata y eso lo invierten en otros proyectos. Y con este contexto internacional lo que dicen es, bueno, podés retirar tus fondos, pero yo te digo cuánto y te digo cuándo. Es que vos pones la plata en un fondo y el fondo compra títulos públicos, acciones. Si vamos todos juntos a buscarla, las tiene que vender todas de golpe, entonces Sí. la tiene que vender muy barata y la plata no está. Y si Esa caen es todos los esa es la títulos al lógica. mismo tiempo, si cae Claro. toda la bolsa al mismo Pero tiempo... la realidad, también. digo, lo que vas a entender vos es, che, dame la plata, porque guarda que en el mundo está lleno de inversores chicos, no es como acá que todos hacemos plazo fijo menos los grandes. Sobre compran. todo en Estados Unidos. Claro, entonces la gente está dando cuenta que quiere ir a sacar su plata y no está. Sí, el primero en hacer eso fue BlackRock. El tema que BlackRock es el fondo, uno de los fondos más grandes en términos internacionales, que lo viene haciendo con
un fondo en particular, el tema es que se está extendiendo al resto del mercado financiero. Larry Fink dice que viene una recesión global, además, ¿no? Sí, seguro. Y Warren Buffett también, otro que suele tener buenas lecturas. Dos cositas más, dos detalles más para terminar de ver este escenario. Esto habla de, lo escuchábamos recién, uno de los problemas es que lo que está viendo escasez o suba muy importantes precios es en el combustible para aviones. Toda la industria aeronáutica puede entrar en crisis si esto no se normaliza pronto. Ya hay empresas grandes como Lufthansa que están dejando buena parte de su flota en tierra. Esta es una mala noticia para la Argentina, porque obviamente las primeras rutas que se empiezan a interrumpir son las más largas y las menos beneficiosas. La Argentina es un país que queda lejos y tiene un mercado chico. Vamos a quedar aislados de aviones, de barcos y demás. Pero veamos este tuit, este próximo, el tuit 10, sobre cancelación de vuelos. Han comenzado las cancelaciones de vuelo en el Reino Unido. Muchos vuelos entre Londres y Guernsey han sido suspendidos por la aerolínea. Las salidas entre Bristol y Exeter se han combinado, es decir, antes había vuelos que hacían un destino y ahora hacen dos destinos, hacen como si fueran colectivos. La inestabilidad global y la menor demanda son las responsables. Se ha aplicado un recargo temporal por ajuste de combustible de 2 libras por trayecto a todas las nuevas reservas. Esto, insisto, es Inglaterra, ya no estamos hablando de Asia, ni siquiera estamos hablando de Europa, estamos hablando de una isla que está casi en el final de Europa, si vemos que es un problema que se nos viene acercando. Y de hecho no es casualidad que ayer se tomaron medidas acá, antes de ayer se anunciaron medidas en Chile, es decir, ya está llegando a Sudamérica también la repercusión de todo esto. Pero estamos viendo solo una parte muy pequeña, y con esto termino. Combustible es el primer escalón, que tiene además una importancia en toda la economía. El segundo es alimentos, porque va a haber menos cosechas, porque va a haber menos fertilizantes. Pero ya se está hablando de escasez de chips, porque el helio también es un subproducto del GNL y no está saliendo de Hormuz, es decir que la tecnología puede volverse más cara. Y hay muchos componentes farmacéuticos que también tienen insumos que pasan por... Los ingleses están teniendo problemas con los medicamentos, sí. Y el plástico es un subproducto de los hidrocarburos, del petróleo. Claro, que está en todos lados. Y el plástico está en todos lados. Las botellas, la bolsita, la cajita, los envases, todos. El sachet. Y ya está habiendo compañías muy importantes de envases en Estados Unidos que están incumpliendo contratos aduciendo razones de fuerza mayor. Que además, en general, el envase es más caro que lo que hay adentro. En el caso del agua, claramente, los tetras. Si esto no termina muy pronto, lo que vamos a tener es, por lo menos 1 o 2 años, de escasez y suba de precios generalizados como creo que ninguna de las generaciones que hoy está viva en la Tierra llegó a ver. Algo que solamente recordamos de los relatos de la Segunda Guerra, de antes de eso. Puede llegar a ser muy, pero muy impactante. ¿Y por qué si Trump esto no termina pronto? Y entonces está tratando de salir de todas maneras. Todos los días está haciendo declaraciones que quiere salir. Lo que pasa es que dice, los iraníes pidieron alto el fuego, los iraníes se le cagan de risa. Macron le acaba de decir, tiene que sacarse de la cabeza la posibilidad de que va a liberar por las malas el estrecho de Hormuz. ¿Qué le está diciendo? Bueno, andate y pedirles perdón, no sé. Ayer Bloomberg publica que Irán ya está cobrando en yuanes el paso por el estrecho de Hormuz. Ya está pasando. Mira, dos consultores muy importantes de acá de la Argentina me dijeron, Roberto, hay que repensar todo, olvídate del patrón dólar, olvídate del patrón oro. Dice, mirá lo que está pasando, hay que empezar a pensar en la moneda china, en otras monedas. El ahorro de los argentinos va a tener que ir corriéndose también, porque el dólar es un tembladeral. Dos consultores de primer nivel, Es que ya está pasando, o sea, es lo que lo viene contando Sabino Vaca Narvaja en las columnas que hace acá cada 15 días. O sea, la gran disputa de Estados Unidos en este momento es financiera. El problema es que como financieramente no puede, usa la única herramienta que por ahora tiene más grande que China, que es la herramienta militar. China no tiene un instrumento militar poderoso y menos hacia afuera. Todo lo demás sí, tiene las finanzas, las patentes, los estándares, el yuan digital, las rutas comerciales, o sea, le fue comiendo todas las áreas donde Estados Unidos había controlado. Pero igual para mí la gran pregunta de todo esto es, nadie le avisó a Trump que esto le iba a repercutir adentro, porque quiso hacer un cambio de régimen en Irán y casi lo voltean a él.
O sea, las manifestaciones del fin de semana en Estados Sí. Unidos no se habían visto. Y va a ser como acá con Milei, y van a seguir creciendo. El descontento va a seguir El precio de la creciendo, nafta en sin duda. Estados Unidos. Ayer un periodista que le preguntaba, señor, $4 el galón, estaba 2 cuando arrancó la guerra. 2, 2,5. ¿Hasta cuándo? Te quiero preguntar algo a vos. Yo decía hoy... ¿Yo qué tengo que ver con el galón? No, porque vos sabés. No sé cómo Yo relacionaste. decía hoy, cuando yo vendí la distribuidora de alimentos, empecé Sí. a comprar departamentos para invertir la plata. Cada vez que compraba un departamento, veía una escribana. ¿Cuántas Y veces? sí. Una vez. Una vez por departamento. Una vez por departamento. Sí. Tengo mucha experiencia en esto. ¿Y cuántas ¿Vos veces? ibas a lo de la escribana? Sí, que iba yo a la escribana, claro. Tenés que ir. Sí. Si la haces venir a la escribana, ¿te cobra más? ¿Por qué la haría venir a la escribana? Y para no moverte, estás vos tranquilo acá en tu oficina y Un la haces servicio venir a la Ahora en escribana. general se hacen los bancos, ¿no? También. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Por qué él se vio tantas veces con la escribana? ¿No habrá comprado más de una propiedad? Bueno, tenemos la placa para mostrar la cantidad de veces que la escribana, que además tiene un nombre maravilloso que es Adriana Nechevenko, es la mala de una película de James Bond. No, debe ser Checoslovaca. Adriana Mónica, para ser más precisos, Nechevenko. Todo es una joda, ¿no? O sea, todos nos cagamos risa que los granaderos le festejaron el cumpleaños a Karina, que son muy boludos, lo hacen toda que la Santillán dice que estuvo con el gobernador de Checoslovaquia. Sí. No puede ser. Estos es los ingresos que... A ver la fecha, me interesa la fecha. Dieron cuenta los colegas de Sebastián Iñurieta y Ariel Sack, y yo me fui a fijar porque quería ver los detalles. Pues ellos dijeron que había 7 accesos. Efectivamente están. Ahí tenés, por ejemplo, 30 de julio del 2024, ¿sí? De 12, estuvo 1 hora ahí en la Rosada. Hay una que es linda, que es el 19 de agosto del 24, que llegó incluso antes que Adorni, la escribana, 3 minutos antes. No, a mí me llama la atención una que se fue después. Bueno, ahí debe llegar. Hay otras dos que está poquito tiempo, y la mejor es para mí es la del 27 de mayo del 2025. La escribana llega a las 10:27 de la mañana y se va a las 9:22 de la noche. O sea, 11 Una horas. jornada larga de trabajo. Sí, No, pero detengámonos acá, en serio, porque... pero lo peor es que Adorni se fue en el medio. O sea, Por Adorni eso, se o va sea, 5:15. ¿Qué hizo la escribana? ¿Cuántas horas son en total? 11 horas. 11 De horas 10 a 21. en la Casa Rosada. ¿Y qué hizo después que se fue a Adorni? Si fue a verlo a Adorni. Sí. Claro que se quedó sola. No. No, te hay que digas- investigar qué compraron los demás. Claro. Por eso hay que ver si la escribana entrega los papeles. O si los están quemando, no sé, pero viste, en la escribanía vos te llevas una copia y queda una en el libro de... Se supone que es el de trabajo del registro. escribano, ¿no? Guardar esos papeles. Como Exacto. que justamente uno va a un escribano porque el escribano trabaja de eso, ¿no? El tema es que no es No solo está la protegido firma. por secreto profesional el escribano, al ¿No? contrario, tiene que... No, al contrario. No, Claro, si estás es un escribano expuesto público. políticamente, al contrario. Claro, claro, tiene que dar fe de La lo que verdad digo. que no hay explicación a todos estos ingresos de la escribana Nechevenko a la Casa Rosada. Hacíamos el chiste de si vos vas a lo de la escribana viene a vos. Acá la escribana fue hacia Adorni. Ah, bueno, ponerle que el tipo es un funcionario. En todos los ingresos figura Adorni autorizándola. Ahora viene la mía. Pero. Claro, bueno. Una vez. En todos los ingresos figura Adorni autorizándola. Y el otro dato interesante, ahí están los 7 ingresos, es que aparece esta escribana en una vieja causa de unos tipos que traficaban efedrina. 10.000 kilos de efedrina, lo cual es bastante. Y claro, para traficar la efedrina tenían que crear sociedades truchas. Y la que creaba las sociedades truchas era ella. Ella fue declarada como testigo en esa causa. Diciendo, bueno, sí, yo les creaba las sociedades. Y bueno, y ahora... No, nos reíamos hoy porque ¿quién le acercó esta escribana a Adorni? Claro, ¿quién se la recomendó, no? Ayer estaba Franquito Mirraji con eso. A él, una punta que tenía era Santiago Viola. Que recordemos... Santiago Caputo pensé que ibas a decir. Se lo acercó a la escribana. No, Santiago Viola. No, porque es del otra. Bueno, por ahí Santiago Caputo de malo. Decir, yo tengo una que son esta. Bueno, cuando... Me dicen que Santiago Caputo le dice a Milei que no lo largue a Adorni. No, en serio, porque dice si lo largas a Adorni, después van a ir por Karina, por vos, qué sé yo. Ahora, Claro. mientras lo tenga Adorni, se va a romper todo, Milei. Y es que no hay es forma de sacarse el insostenible problema de esto. encima. Bueno, una versión es que fue Santiago Viola y que tiene cierto punto, porque Santiago Viola es un tipo que está todo el día en la Casa Rosada, que es el apoderado de la Libertad Avanza, es el abogado personal de Karina Milei, fue el tipo que armó con la CIDE, ¿te acordás aquella falsa reunión del juez Casanelo con Cristina en Olivos, con testigo falso y qué sé yo, y ahora es el viceministro de Justicia.
O sea, es todo así. Pero bueno, lo concreto es que va a tener que explicar qué hacía todas esas veces en La Rosada, si era solo con Adorni. Lo si que era con sospechamos otros. es que vamos a seguir encontrando cosas, eso, Y qué sí. sé yo. El Sí, tiempo porque que le muy han prolijo. dedicado a hacer negocios también, ¿no? Que no estaban gobernando, Ayer estaban Adorni le viajando. peleaba a Chiquitapia la tapa de Clarín, la home de Clarín, Claro. con estos temas. Es que ayer fue increíble, Claro. porque en las cosas judiciales, ayer por ejemplo está el caso Libra, ¿no? Que es el otro quilombo que tiene el gobierno. Nosotros ya mostramos que el fiscal Tayano estuvo un año durmiendo el expediente y que nosotros en 48 horas encontramos más que él en un año que tenía el celular de Novelli. Bueno, ayer hubo un emplazamiento de la Comisión del Congreso denunciando a Tayano por encubrir esto. Y Tayano avanzó en una causa, pero no en la de Libra. Avanzó en la denuncia por la muerte de Nisman. Es una locura, la están apretando la fiscal Y Fein. pidió el procesamiento de la fiscal Fein, pero lo increíble es que lo pidió 7 años tarde. Porque suponiendo que la fiscal Fein haya encubierto cosa que no sucedió, Ercolini, que es el juez de la causa, y Tayano, que es el fiscal, tienen esto desde el 2016. Estamos en el 2026, pasaron 10 años que no están haciendo nada si les interesaba la muerte de Nisman, y lo tienen ahí. Entonces, en vez de avanzar en la causa Libra, pide el procesamiento de la fiscala Viviana Fein, que lo único que hizo fue decir, esto fue un suicidio. Claro. Pues la fiscala Fein dijo, che, acá hay un tipo en un baño que se pegó un tiro. Después ellos inventaron toda la cuestión de que no, porque si es un suicidio queda en la justicia ordinaria, si es un asesinato de un fiscal federal, es discutible también, pero como era fiscal, pasó a la justicia federal. Hace 10 años que la tienen en Comodoro Pi la causa. Que encima no le había ni siquiera tocado a... Mirá cómo se juntan los Yo temas. creo que una vez que los tipos tienen el fallo mediático, ¿para qué tener el otro? Ya Claro. ¿Convences a todo el mundo de que fue un asesinato? El peritaje lo publicó Clarín meses antes de que existiera, Claro. el peritaje que mandó a hacer Claro. Bullrich. Además los personajes se repiten. Y fíjate, la causa por la muerte de Nisman le había tocado por sorteo al juez Casanelo. Y como no le gustó el juez, agarraron la computadora, voy a agarrar la tuya, la hicieron trabarse e hicieron el sorteo de nuevo para que le toque a Ercolini. O sea, es todo tan chancho. Sí, sí. Ya no, ahora ya no se cuidan más, no disimulan. Son como Trump, ¿viste? No disimulan más. Ya está. Sí. Che, hablando de la crisis social, la sigue muy de cerca Matías Sí. Colombati. Y Sí, hola, ¿qué tal? Mirá quién vi. Hablando de crisis, No te ¿qué puedo tal? creer. me Buenos encanta días. la música que le ponen. Por menos del 10% de lo que está pasando ahora, me estaban sacando a patadas en el culo. Sí, sí, la verdad Es que verdad sí. eso. Me extrañan, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito. Un poquito. Qué lástima que fui candidato después de Macri y no después de Milei. Claro. Qué mala suerte que tengo, ¿no? No, tuviste bastante suerte de llegar a ser presidente. Qué lástima que la gente ahora ya me conoce. Si yo me anotaba como presidente ahora, gano caminando. Pero ya no. Qué mala pata. Sí, ahora ya no te apoyaría Cristina, ¿no? No, nadie, no solamente. ¿Se acuerdan que me criticaban por un par de días sin nafta? Y ahora la gente no puede cargar nafta. ¿Qué prefieren? A ver, yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Qué? Díganme, ¿Qué? ¿prefieren cargar nafta o un par de días no tener o no cargar nafta por el valor del precio de la nafta? Ahí me confundiste. Es mi especialidad. Es mi especialidad. Te alberticé. El rayo albertizador. ¿te Rayo acordás? albertizador, ¿se acuerdan? Quedó en la historia con eso. Yo quiero decirles una cosa muy importante. No tan importante, pero un poco importante. Hoy es mi cumpleaños. Ah, bueno. Feliz Hoy es mi cumpleaños. Cumpleaños. Feliz Feliz cumpleaños. cumple. ¿Cómo era la canción que me gusta a mí? ¿Cómo era? Qué miedo. Que los cumpla muy felices. Que los cumpla muy felices. ¡Vamos todos! Que los cumpla muy felices. Que los cumpla. Qué lindo muy país, Qué lindo país. felices. Cómo lo extrañamos, Yo también lo extraño a Alfonsín. La marcha Exactamente. radical, sí, sí. Hay gente que quedó con. Hay gente que quedó con un poco de rencor conmigo. Yo mandé las invitaciones para mi cumpleaños por mail, para mi festejo. Lo que más me duele, y voy a decirlo con una mano en el corazón, Roberto, es Nelly Olmos. Kelly Olmos, es Kelly Olmos, Alberto. Ah, porque yo le mandé el mail a nellyolmos@yahoo.com.ar. Y no fue. ¿No me respondió? Culfitas y Guzmán traen la torta al mediodía, me dijeron. ¿Se acuerdan de Guzmán? Sí, claro. Que renunció en el medio de un discurso de Cristina. Sí.
Yo los quiero, pero qué manga de irresponsables todos. No me confirmaron, pero me parece que vienen a mi cumple. La Paya Médica, No. Lito Nevia, Elegante Sudor Marica, la gente de la Garganta Profunda, Poderosa, Alberto. Santa Olalla y David Lebón, a mis amigos mexicanos que vienen de lejos y todos mis amigos de Brasil que vienen de la selva, los Palmeras. Atención porque quiero darles una primicia. Bien. Estoy gestionando una reunión cumbre con Lula, Macron, viejo amigo, el Gordo Valdés, Pedro Sánchez, Trudeau de Canadá, Joe Biden y Yamandú Orsi de Uruguay. Vamos a viajar a Teherán. No, a Teherán no. Sí. No. No me digan que no. No. Sí. Vamos a viajar a Teherán porque yo, Alberto Ángel Fernández, la concha de tu hermana, Tomalita. Yo, Alberto Ángel Fernández, acabo de fundar la Liga de la Paz Mundial en el mundo. Eso lo hace Scioli, Alberto. Pero esa es una idea mía, Roberto. Pero a mí me caga todo el mundo. Hace algo, Roberto, decile algo. Alberto. No, pero a mí me caga todo el mundo, no a vos. No, a mí me cagaron más veces, Alberto. No, a mí me cagaron más veces. No, para nada, a mí me cagaron más veces. Bueno, y si nos juntamos, Daniel. No, Bueno, por favor, no. Bueno, qué sé yo, ya lo dijo el general Perón. El 2000 nos encontrará sonidos o separados. ¡Unidos! Bueno, hablemos, Daniel. ¿Cómo sonidos? Después se rompe Pesqui haciendo esto, ¿eh? Bueno, sí, dejémoslo en paz, Peque, porque se va a volver loco. Bueno, sí, tenés razón, dejémoslo en paz. La concha de tu hermana, Tomalita. Bueno, me tengo que ir, que estoy festejando mi cumpleaños. Un beso grande a todos. ¿Es el cumpleaños, en serio? ¿Es de verdad? ¿Sí? No sé. Y no me saludaron. No, feliz cumpleaños. Te cantamos. Son peores que Kelly Olmo, Nelly Olmo. ¿Cómo era el nombre? ¿Kelly o Nelly? Cumpleaños. Kelly. Bueno, Olmos, es lo mismo. Cumple 67 años. Mirá vos. No se dice la edad, jalá. No me cagues. Iba a decir una Soy- barbaridad. No, mejor no. Acá figura Conch. No. Bueno, gracias a todos por los saludos, gracias. Está bien, Alberto, andate. Va a ser un Que lindo- los cumpla, que los cumpla, que los cumpla muy feliz. Chao, gracias a todos, gracias. Va a ser un lindo ejercicio ver en Twitter qué dirigentes políticos saludan por el cumpleaños a Alberto Fernández. ¿Habrá? Qué Va a ser un qué ejercicio mal. sencillo. Algunos tiene que haber, alguien que lo salude. Sí, Santiago Cafiero. Seguro. ¿Sí? Debería, boludo, fue jefe de gabinete. Son amigos, claro. Sí, Belis. Zapatito blanco. Claro. O al menos en ¿alguna privado, más? ¿no? En privado sí. En privado. sí. Todos en privado. Mañeto. No, Pero por lo general cuando un su amigo expresidente Héctor. cumple años, Son malos. hay muchos que ¿no? Fueron Sí, parte. sí, es Cristina, sí. Bueno, a Macri también en su A momento. Pinedo Sí. incluso. A Pinedo lo saludaron. Perotti. Claro, Perotti, bueno. los dueños de Vicentín, por ahí lo saludan. Bueno. Amigos. La maldad, perdón. Estoy tratando de bajar a ver si podemos pasar a un tema en serio. Sí, no iba a hablar con Lombati de la situación social, lo interrumpió Alberto. Bueno, es parte también del escenario cuando hablamos de cómo está. Él sabe salir y entrar. Sí. Está todo medio roto por arriba y afuera, ¿no? Cuando uno mira el mundo. Lo que hay por abajo es también un proceso de descomposición muy acelerado. Más allá del ruido de estos días. Eso no está en los noticieros, ¿no? Es muy poco lo que por ahí se entra en conversación cuando sale el dato de pobreza, básicamente Claro. porque hay un montón de gente que no la cree, no cree el número, no cree que la pobreza esté bajando en la Argentina. Y quienes especialmente no lo creen son los que están en el día a día de luchar, ¿no? De poner el cuerpo, de poner lo que no hay, de estirar hasta lo imposible. Por ejemplo, en los comedores, la poca comida, ¿no? Que, por supuesto, que ya no está llegando al gobierno nacional, pero que también cuesta conseguir por distintas razones. Primero porque, bueno, obviamente es donde no están los recursos, ¿no? Donde ya no llegaban los recursos. Y después, porque una de las noticias de las últimas semanas fue la eliminación de esos casi 1000
planes, ¿no? Un millón, casi un millón. Perdón, casi un millón de salario social complementario en su momento, luego el potenciar trabajo, ahora se llamaba vuelta al trabajo, que ya el nombre era violento en sí mismo, porque gente que tenía trabajo le decía que tiene que volver al trabajo, y volver a qué trabajo en todo caso, si trabajo no hay, pero que son casi un millón de personas que dejan de percibir menos de 80 lucas por mes, y la mayoría de quienes recibían esos ingresos son mujeres que están hoy en los comedores, mujeres, hombres, organizaciones sociales. 78.000 pesos, ¿no? 78 Como para que lucas, dimensionemos. sí. Estaba congelado. Estaba totalmente congelado y que ni siquiera era, yo lo conversé mucho con personas en los comedores, mujeres especialmente, ni siquiera era plata que destinaban a su subsistencia, porque con 78 lucas por mes, imagina lo que podés hacer. Era generalmente lo que se destinaba a esos comedores para comprar alimentos. En las últimas horas, luego del dato de pobreza, hablaron algunos referentes. ¿Se acuerdan de Jorge El Roña Castro, ex campeón mundial de boxeo? Cuestionó el dato de inflación. Él tiene un comedor en la provincia de Buenos Aires. Dice que se llenan la boca diciendo que sacaron 12 millones de personas de la pobreza y que a ellos les llega cada vez más gente a los comedores. Escuchalo al Roña, un minuto. Se llenan la boca diciendo sacamos 12 millones de la pobreza y a nosotros se nos llenan cada vez más los comedores. ¿Cómo es? No entiendo. Sí, yo escuchaba a la colega recién que tiene los comedores, pero a mí me abastece Provincia de Buenos Aires, el ministro Cuervo Larroque, que está en desarrollo social. Yo recibo 25.000 kilos de mercadería todos los meses. Y a veces no alcanza. Pero bueno, es como decía la colega, que cada vez entra más gente, más jubilados, más gente grande. Eso es verdad lo que dice que... perdón, es verdad lo que dice que más gente grande que te llora, que te pide, ¿viste? Continuamente pasa esto. No o sea, vos también... Ahí estaba el Roña Castro en diálogo con 7K, contando su realidad, la vida cotidiana en uno de sus comedores. Pero hace poco salió también un informe de la agencia Reuters en Villa Fiorito, en la casa del Diego, donde vivía el Diego, en la casa natal del Diego, que hoy funciona como un comedor social. La casa no es ya de la familia Maradona, el actual dueño de la antigua propiedad del Diego, que cuando era chico y vivía ahí en Fiorito, permite a un grupo de voluntarios hacer una olla popular en su patio, como las cientos de miles que hay en todos los barrios de la Argentina, un patio ahí de 16 metros cuadrados. Escuchen a Leonardo Fabián Álvarez, 57 años, encargado de esa olla popular, que estima que desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, la demanda de alimentos por parte de los vecinos de Villa Fiorito y de otros barrios cercanos que también se acercan, se incrementó cerca del 300% debido a las penurias económicas que atraviesan. Últimamente la pobreza fue incrementando demasiado porque cada vez se ve más gente que uno decía no van ahí a un comedor a buscar un plato de comida y hoy lo vienen a buscar al plato de comida y se queda, si tardás 4 horas más y las 4 horas las quedan esperando el plato de comida. Es algo que vos decís, pará, lo pasamos en el 2001, ¿lo volvemos a pasar? Sí, lo estamos pasando de nuevo. Aumentó un 300% más o menos el pedido de comida de la gente obviamente perdió su trabajo y con vergüenza viene, hace la fila, retira alimentos, retira comida, retira lo que consideramos. No es algo que no nos pasó nunca. No nos pasó nunca, dice, ¿no? La agencia Reuters hizo este laburo y coincide con muchos otros laburos y con simplemente acercarse o conversar con las personas que están sosteniendo ahí en los comedores, y el relato es similar, es parecido. Cada vez tienen más gente, cada vez menos comida, menos ingresos, menos recursos para sostener. Y otro perfil, ¿no? De gente que por ahí no había ido en otra época. Sí, totalmente, sí. Por eso hay muchos mencionan jubilados, especialmente jubilados, y después muchos chicos. Ya, por cierto, además los comedores no funcionan solo como comedores, ¿no? Son espacios de contención, hay lugares que funcionan hasta como guarderías informales, ¿no? Los padres salen a laburar, a cartonear, a hacer alguna changa, lo que sea, y ¿dónde dejan a los pibes? Bueno, por lo general en esos centros, que son centros barriales, que a veces son ollas populares más informales, se prende un fuego a la noche y la gente se acerca, y a veces son clubes, espacios, etcétera, que contienen, que es más allá que dar de morfar, que ya es un montón. Yo hace poco recorrí estuve ahí en Tigre, en el Club Sagrada Familia, es un club de fútbol, en que se hizo una cancha extraordinaria de fútbol con recursos de la Secretaría de Integración Sociourbana, que fue eso que también hace semanas fue completamente eliminado, ya había sido financiado y fue completamente
eliminado, donde también funciona, por ejemplo, Vientos de Libertad, que es una de las ramas del MTE que trabaja, contiene, asiste a especialmente pibes y pibas con consumos problemáticos de drogas, y también funciona un comedor, y también a veces es el lugar al que se acerca una mujer que en el barrio necesita una mano, o que está tratando de zafar de algún caso de violencia, etcétera, ¿no? Nacho Levi, de La Poderosa, también habló en las últimas horas y cuenta cómo están perdiendo vecinos y vecinas. Fue anoche en C5N. A ver qué dijo. Vamos a arrancar de esa realidad que comparte la clase media con los sectores populares, de la mora en la tarjeta de crédito. Hablaba con Palazzo estos días antes del 24 y me decía, es impresionante como vos mirá en los supermercados creció el consumo con tarjeta de crédito. O sea, dejaste de poder pagar la comida, fuiste a la tarjeta de crédito. Si vos tenés un ingreso y te cuesta pagar la mora de la tarjeta de crédito, imagínate en los barrios populares. Al poco tiempo no podías pagar la tarjeta de crédito y entonces lo que creció fue la billetera virtual. Llegó un momento que no podías pagar la tarjeta de crédito, no podías pagar la billetera virtual, y entonces, ¿a quién crees que le vas a pedir? La diferencia cuando no le podés pagar al narco, de cuando no le podés pagar a la billetera virtual o a la tarjeta de crédito, es que eso termina en los que después dicen ajuste de cuentas. Y así vamos perdiendo vecinas y vecinos de los barrios populares a mano de un sistema de exterminio que está totalmente invisibilizado. Bueno, y ahí mete, obviamente, Nacho, algo de lo que se viene hablando, Cande lo viene contando, que es el endeudamiento familiar, personal, no solo con el sector formal, ¿no? Las tarjetas de crédito, los bancos, sino especialmente luego de eso con las billeteras virtuales o los sectores que por ahí tienen menos requisitos para ingresar en el endeudamiento, y ni hablar, como menciona Nacho ahí, ya que es el último eslabón, el último escalón del endeudamiento, que es la guita que circula del narco en los barrios, ¿no? Definitivamente. Así se van quedando las casas y todo, que las utilizan como nuevas cuevas de los narcos. Totalmente. Y hay una situación social que es claramente, no solo que está rota, ¿no? En términos económicos, financieros, estrictamente materiales, sino que en la conversación con todas esas personas, cuando te acercás, charlás, che, ¿cómo están? Lo primero que, además de que la guita no alcanza, es el cansancio, el agotamiento que esta crisis está generando, porque es una larga crisis, ¿no? Tampoco son sectores que aparecieron en los últimos 2 años, ¿no? O dificultades que aparecieron en los últimos 2 años, pero hay una larga crisis, un agotamiento, un ejercicio tan extendido en el tiempo de la supervivencia que por lo general los testimonios son de no damos más. Y cuando no solo en los comedores, hoy el no damos más, llega la clase media con los endeudamientos, llega con estar todo el tiempo corriendo atrás de la guita para llegar a fin de mes. Y esto se da en el contexto del que estamos conversando, ¿no? En el contexto en el que el gobierno te dice que baja la pobreza, en el contexto en el que ves que todos los funcionarios del gabinete económico sacaron préstamos en el Banco Nación, las historias de Adorni y demás. No sabemos muy bien, esto es muy difícil de medir, es muy silencioso, son como pequeñas implosiones que están sucediendo todo el tiempo, que cada tanto tiene algún episodio, alguna noticia que nos pone en debate, lo que pasó hace poco con un docente que un sábado a la noche salió a manejar un Didi y un policía ladrón lo mató. Creo que es parte también del mismo clima de lo que sucedió esta semana en la escuela de Santa Fe. Hay como una extensión y una ramificación de la pauperización de la vida de las personas que está muy lejos de la conversación cotidiana de la política, ¿no? Esta semana la UTEP marchó a la casa al country de Adorni, ¿no? Sí. Justamente para protestar la eliminación de ese casi millón de beneficiarios. En una de las movilizaciones justamente por ese tema. ¿Pasó algo ahora a una noticia que me parece...? Así es, hace un rato nada más, a través de su cuenta oficial en Twitter, la Cancillería Argentina, a cargo de Pablo Quirno, anunció que declara persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán en la República Argentina. El principal, están escalando. El principal representante diplomático iraní en la Argentina. Están escalando con Irán, ¿eh? Esto tiene que ver, dice explícitamente el comunicado, como respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Es este que vos comentabas, Ari, que publicaron a través de la embajada en Uruguay. Es que somos el único, se está metiendo el único país innecesariamente en una guerra que es tan criticada en el mundo que hizo que se rompa la relación de Estados Unidos con sus viejos aliados de Europa. Nosotros nos metemos ahí y ahora claramente estamos a la Pero además está profundizando. Está duplicando, como si tuviera algo para Argentina, tuviera alguna carta en la mano con la cual poder escalar con el Congreso sigue sin decir nada sobre esto.
Es que yo creo, insisto con a mí me que- parece que si hubiera una declaración del Congreso importante sobre esto, le estarías diciendo tipo, mirá, lo que pasa es que tenemos un loquito ahí que hace Sí, cualquier sí. cosa, pero esta no es la visión del país. Está bien, pero en el Congreso yo por lo que me dijeron, están diciendo, todavía no pasó nada. Y la idea es que no pase. Claro. Entonces, Claro. para que no pase, porque esto que acaba de contar Nico es terrible. O sea, estamos expulsando a un representante de Irán de la Argentina. Declarándolas persona no grata. Sí, estamos rompiendo relaciones con Irán por algo que no tenemos nada que ver y que estamos provocando cuando, pues si estuvieran 100 países apoyando la coalición de Estados Unidos e Irán, bueno, seríamos uno más, mala leche, qué sé yo, por ahí Sí, se igual olvidan. eso ya pasó y ya terminó mal. Porque Por en eso. la guerra del Golfo había una coalición de 100 países en Total. la guerra de principios de los 90. Pero acá es peor porque somos el único. Somos el único. O sea, no hay un solo país en todo el planeta que haga lo que estamos haciendo. Por eso yo hace un mes que estoy pidiéndole al Congreso argentino, desde este humilde lugar, loco, júntense y díganle a Irán que nosotros no tenemos nada que... Porque la Constitución dice que es el Congreso. Y la respuesta es, no, bueno, presentamos un proyecto de resolución, de repudio, no sé qué. El Congreso tiene que... Es raro, pero tiene que declarar la no guerra. Claro. Y El tema hacerlo. es que le tiene, me parece que le tiene más miedo a Estados Unidos que a Milei. Digo, no creo que no lo hagan ¿Pero quién por le tiene miedo a Milei. Estados Unidos? Y porque no quieren no. oponerse a, al No, fin y pero- al cabo pero a no la los agenda. diputados de Milei, los diputados de la oposición, los senadores de la oposición son un montón. Pero también están Yo creo bajo que el mismo también paraguas, una están parte en el de mismo ellos, paraguas. dice Cande. Claro, digo yo, me hago cargo yo. Entonces me van a parece que ser, les pesa entonces, más la bandera. Está bien, pero entonces van a ser corresponsables si pasa algo acá. Digo, no es solo Milei. Acá hay un Congreso que se está callando la boca frente a un presidente que viola la Constitución y dice que estamos en guerra. Es muy grave esto. es muy grave. Y que ya 3 veces en el último semestre sacó tropas del país sin autorización del Congreso. Perdón, miento. 2 veces sacó tropas del país y una permitió el ingreso de tropas al país sin autorización del Congreso, cosa que también está prohibida. O sea, todo el que no diga que no estamos en guerra va a ser corresponsable de si pasa algo acá. Y el Congreso es el que tiene la potestad para hacerlo. No sé en qué andan, pero entiendo que hubo una presentación, repito, de algún proyecto dentro del juicio político, de sumarle declaraciones. Esto es el artículo 75, inciso 28 de la Constitución. El Congreso es el único que autoriza entrada de tropas, salida de tropas e ingreso a una guerra. No depende del presidente. Esto que acaba de pasar es gravísimo, la verdad, es lo más grave de hecho, desde Sí, que sí. No, es muy fuerte. desde que empezó. En esta un momento situación. pensaba que la guerra está terminando. También Que Trump no sabe cómo salir y ellos Trump en vez no de sabe cómo salir, salir, ellos quieren entrar. profundizan. Milei quiere ser el empleado del mes siempre. Y, Claro. Pero además hay que Está bien, decir pero algo, es porque riesgoso es cierto que la Constitución argentina establece que se tiene que iniciar una guerra con la aprobación del Congreso. Lo mismo dice la de Estados Unidos y tampoco está pasando. Y pasa algo parecido a lo que pasaba y hemos comentado tantas veces con las protestas y las huelgas. Existe primero el hecho y después se lo trata de normatizar, digamos. Las guerras existen desde antes de que existan las leyes que dicen que tienen que pasar o no por el Congreso. Y la verdad es que Rusia está desde hace 4 años en una supuesta operación militar especial, que es una guerra, que no pasó tampoco por el Congreso ruso. Entonces, más que decir, bueno, si no pasa por el Congreso no estamos en guerra, no, hay que asumir que estamos en guerra y que las instituciones y la política con la que contamos resulta insuficiente para hacer frente a esta situación y hay que pensar nuevas instituciones o nuevas herramientas políticas para hacerle frente. Pero ¿cómo Y si el estamos en Congreso no guerra? lo hace, tenemos que... A ver, si una parte de una guerra considera que vos sos parte de esa guerra, entonces tenés puesto el sombrero para que te caiga una bomba en Pero es cualquier que no momento. nos consideran parte de la guerra. Irán evidentemente nos está diciendo que sí, y nuestros funcionarios están recogiendo el guante. Bueno, pero para eso está, no es lo único que existe acá. Esto, Esto fue lo peor de todo. Todas las declaraciones estúpidas que hicieron, esto es lo peor de todo. El Congreso debería Esto es actuar, gravísimo. pero incluso si el Congreso no actuara, yo creo que como sucede en tantos países, deberían empezar los sindicatos, las organizaciones políticas a pensar en una marcha por la paz, una marcha donde haya 1 millón de argentinos en la calle diciendo nosotros no queremos participar de esta Porque guerra. después es tarde para lágrimas, Porque para después hipocresía. es tarde, claro. Sí, Después sí. nos echamos las culpas, y aparecen las teorías conspirativas, y no fue tal otro. Tratemos de. Yo creo de no que el entrar punto de es que nuevo en nadie ese- quiere quedar mal con la embajada de Estados Unidos. Bueno, Pero aquí busquemos ¿a representantes qué- que no tengan miedo de eso. ¿A qué riesgo? Posta, esto es de verdad lo más grave que nos ha sucedido. Yo creo que en este esto tiempo. empuja a una acción más directa de parte del Congreso o de la oposición, digo, si no tiene que ser a través del Congreso, a través de la marcha, esto empuja a la necesidad de definirse por lo menos, decir, bueno, yo en esto no, yo en esto estoy en contra. Ahora, veremos si sucede o no. Para mí la bandera y la embajada de Estados Unidos pesa mucho, y pesa mucho en casi todo el arco político. Sí, sí.
Oye, me habló Caputo ayer. Sí, habló Caputo en la bolsa Nos de amenazó con Rosario. escarmentos físicos. ¿Querés escuchar esa parte? Lo tenemos en el tape 2, la amenaza a Cavallo, digamos, porque Cavallo sacó una nota justamente esta semana insistiendo con la necesidad de una devaluación. Lo había hecho Cotani ya la semana anterior en esta renovación de un esquema cambiario en la previa de la cosecha gruesa. Esta es la respuesta de Toto Caputo. De evaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, porque la verdad me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o, como dice el presidente, por desconocimiento. Uso otra palabra de él, pero digo, realmente esa es la propuesta que tienen como economistas, un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de 1 a 1.400, ¿en serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Me mata que tape el micrófono. Yo te digo la verdad. Y los aplausos, ¿no? Los dos son nefastos, ¿no? Caputo y Cavallo. Ahora, Sí. la altura intelectual de Cavallo está en otra liga, no puede comparar con este chanta. Por mí que Es se otra agarren cosa. entre los dos, no tengo Juega preferidos. otra liga, Cavallo. Sí, también Cavallo, yo siempre lo digo, no es que habla en nombre de él mismo, sino que habla representando también a todo un sector del Sin Círculo duda, Rojo sin duda. en la Argentina. Creo que cuando salen a hablar en nombre de, Pero hay de precios, ellos. hay precios en dólares acá que no pueden ser, ¿no? Es una locura. Hay un fenómeno muy extraño en la Argentina, que es que se está apreciando la moneda, cuando en realidad todos los países emergentes están teniendo la estrategia de devaluar su moneda. Absolutamente, claro. Entonces, ni siquiera es solo la Argentina, sino vos ves el contexto internacional con la guerra, con todo lo que estamos viendo, y Argentina está diciendo, bueno, es un gran momento para apreciar nuestra moneda. Había un informe de la consultora IDESA que dice que todos los dólares que entran se van al colchón, o sea, salen Claro. del sistema, porque en 2 meses alrededor de 1,5 millones de argentinos compraron 5.000 millones de dólares, o sea, lo que Sí. entra por deuda del sector privado, lo que entra por el Se lo lleva la superávit gente. comercial. Sí. De hecho, hay una Digo, caída. desconfianza a nivel preelectoral, me parece que ya hay otra vez en este Pero, verano. a ver, es como todo, para que lo entienda cualquiera. Si algo es muy barato, vos decís, che, se vende un auto que vale $100.000 y lo venden en 40. Y no necesito un auto. Bueno, pero está en 40. Compralo y cuando lo puedas lo vendés en 100. Este informe ¿Sí? dice, O sea, el cuando las dólar- cosas son baratas, la gente compra. Y es algo que además lo vendés en un momento, lo vendés inmediatamente, es líquido. El dólar está igual ahora que en octubre, pero hubo 15% de inflación en el medio. Claro, claro. Sí, y además, bueno, hay una caída en los depósitos en dólares. Eso hace que caigan las reservas del Banco Central, porque dentro de las reservas se cuenta los depósitos en dólares. Entonces hay un conflicto. Hay algo interesante en esta conferencia, que lo tenemos en el siguiente tape, en el 3, que es Caputo reconociendo, más allá de la canchereada de no vamos a evaluar, le pegaría patadas en el culo a los que dicen eso, bla, más allá de esa canchereada, reconoce que el camino de la recuperación no es lineal y que, bueno, evidentemente va a haber indicadores que van a ser negativos, pero lo que va a decir Caputo es que hay que tener confianza, fe y esperanza en que va a salir bien al final del camino. Entiendan que no es casualidad. Y cuando yo les pido que lo entiendan, y que entiendan que no es casualidad, es para que ganen confianza. ¿Sí? Estas son las muestras, las pruebas que debieran darle confianza a ustedes de que estamos mucho mejor. Cualquier evento de estos, en cualquier momento de la Argentina que a mí me tocó vivir, te sacaba de la cancha. Acá, lejos de, estamos cada vez más fuertes, producto de ese shock externo. Entonces, creamos que esto que estamos viviendo tiene esta causalidad atrás, y la causalidad es que se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No. Por ahí dentro de un mes tenemos algún indicador que nos juega en contra. Por ahí el EMAE de febrero da para abajo. Por ahí la inflación del mes pasado, producto de la nafta y la educación, da un poco más alta. No importa, eso no nos va a desviar del rumbo. Y además vamos a llegar a la meta. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿sí? Y la otra cosa que les quiero decir es, nosotros no nos conformamos con eso.
Bueno, ahí está abriendo el paraguas justamente pensando en esa inflación. Vos traías el número de Equilibria, que ya la estima en 3,3% la inflación, y también con un EMAE, un estimador mensual de actividad económica, que incluso temen que con el agro, con la minería, con el petróleo, pueda dar negativo en los próximos meses. Porque ya hay un montón de indicadores que le dan negativo, digo, la desocupación, Industria el consumo. está cayendo 3% en febrero. Sí, la industria viene dando mal sistemáticamente, pero no son los sectores que a ellos les importan. Bueno, el campo no está liquidando ahora, ¿no? Viene de buenos meses de liquidación. Hay que ver qué pasa justamente ahora, A mí me parece abril, que mayo, a junio. este precio va a tener resistencia. Sí, debería tener resistencia. Y también hay un fenómeno que me parece importante. En términos multilaterales, viste que vos tenés que tener el precio del dólar nominal, después el real, que es descontando la inflación, después el real multilateral, que es comparado con tus principales socios, está más bajo que el final de gobierno de Alberto, que era un regalo, valía 3.90, qué sé yo, Sí. una cosa ridícula. Es que se da el fenómeno esto, también los otros países devaluaron, Por eso. Entonces quedamos bastante corridos. Pero cuando vos querés hablar de tu capacidad para exportar, tenés que tomar en cuenta el multilateral. Totalmente. A mí lo que me preocupa en esta hipótesis de adelantamiento de las elecciones es que eso sería una estrategia válida, digamos, o tendría sentido en un plano económico si vos querés aguantar este sistema. O sea, si vos no querés hacer un cambio en el régimen cambiario, necesitas que las elecciones sean lo antes posible. Ese es el tema, eso es lo que están intentando. Vamos a ver, ahora hay muchos que dicen que desde lo legal no se puede hacer, yo no lo sé, la verdad. No, yo desconozco, pero sí hay... El Riesgo País está subiendo ahora a 6.30 está, ¿no? Bueno, hoy Pañi, creo, ¿no? Cuenta en su nota algo parecido a lo que contabas vos al principio del programa, que es que Toto Caputo, en las reuniones que tiene con empresarios, ya les dicen, miren que el Riesgo País no va a bajar. No, claro, ya está, ya pasó el momento en el que podía haber bajado. Claro. Porque después empieza la campaña electoral. Y si vos te fijás el apuro, o sea, cómo se están empezando a mover, no sé, Kicillof por un lado, Massa se está moviendo por el otro. Esto que están armando, que no sé si está Olmos atrás, con Mitchell y todo eso. Hay un movimiento, hay 25 tipos que me dijeron que quieren ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay un apuro, no sé, están levantando Hay 2027. Hay muchos que parece que están dándose cuenta de que hay 2027. Claro, claro. Che, volvamos al tema Malvinas y la política de Milei para Malvinas. Sí, interesante pensar o ver quién es la embajadora de Milei ante el Reino Unido para entender cuál es la política también, ¿no? Se llama Mariana Plaza, tenemos ahí una imagen. Esto es algo que no se comenta mucho, pero Mariana Edith Plaza lo tenemos en la placa 1, ahí la tenés, la embajadora de Milei, la que se tiene que ocupar de defender las Malvinas ante el Reino Unido, el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Bueno, la tenés ahí. Y claro, está desde 2019 en la embajada argentina en el Reino Unido. La nombró Jorge Forí en tiempos de Macri. Durante el gobierno del Frente de Todos se mantuvo en la embajada sin un rol importante, era la encargada de negocios en algún momento. Bueno, el año pasado el Congreso, el Senado la nombró embajadora formalmente. Es alguien que está hace 7 años en la embajada. Ahí la tenés. Pero claro, tiene el rechazo de mucha gente. Entre ellos, vamos a la placa 2, distintas asociaciones de veteranos de Malvinas, excombatientes, que la rechazan porque dicen que no pone en primer plano el reclamo de soberanía. Hay una nota en la placa 2 de La Nación que menciona eso. Bueno, ¿qué dicen? Ahí la tenemos. Veteranos de Malvinas se quejan por el pliego de la embajadora argentina en Londres, aprobado en el Senado. Se aprobó el año pasado, muy justito el apoyo que obtuvo la embajadora. Bueno, dice, pretende dejar de lado la reivindicación de los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas. 34 a 27, el peronismo se opuso, no estuvo de acuerdo. Este pliego estuvo frenado en 2024, no lo aprobaban. En 2025, finalmente entró como embajadora. Hay una particularidad. Ella y su marido trabajan en la embajada argentina en el Reino Unido. En la placa 3 vemos el decreto de nombramiento del gobierno nacional. Ahí lo tenemos. Bueno, se la nombra, por un lado, a Mariana Edith Plaza como embajadora y por el otro lado a Ortiz de Zárate Carlos Gonzalo, que es su marido, fue cónsul. Bueno, toda gente con apellidos muy patricios, ¿no? Plaza, Ortiz de Zárate. Qué bueno tener un decreto de pareja. Tipo, después lo pones en el living con la foto del casamiento y tu decreto de pareja. Bueno, esto es
Ahora vamos a... Pero esto es con la tuya, con la nuestra, digamos. Esto es con la tuya Es hermoso. puro. Parece 2 decretos. Nombrado los dos. En la placa 4 la vemos a Mariana Plaza, la embajadora, la que tiene que defender las Malvinas, con el rey Carlos. Bueno, cuando le aceptan su pliego, ahí vemos distintas fotos para los que están en YouTube de la embajadora. Y después tenemos en un tape donde ella y su marido, ahí está. Ahí está. Mariana Plaza con el rey Carlos de Inglaterra. Está defendiendo el reclamo de soberanía. Miremos el tape 5, donde está Mariana Plaza con su marido, que era cónsul hasta hace muy poco, las dos personas encargadas que puso Milei a defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. En el tape 5 las podemos ver a ella y a su marido en un torneo de polo, hablando sobre la relación entre Argentina y el Reino Unido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal usted por acá? Todo bien, por suerte. Acá estamos muy contentos. Trajimos el sol a Inglaterra. Me parece que esta temporada estuvo bravo, ¿no? Bravísimo. Es un periodista de ESPN. Contanos un poco con quién estás, quiénes son tus invitados de lujo acá. Bueno, en realidad yo soy invitado casi de ellos. Sí, sí, en realidad somos todos invitados aquí, ¿no? Estamos con la embajadora argentina, el cónsul argentino. ¿Qué más podemos pedir? Mariana y con Gonzalo, Delfín Uranga, el presidente de la hacen? Asociación Argentina de Polo. ¿Y qué jornada tenemos hoy? Mirá qué increíble que la Coronation Cup la vamos a jugar hoy. ¿Y quién recibió a los ingleses en la embajada argentina? Mariana. Sí, fue un lujo. éxito, El jueves se lanzó hicimos- la Coronation Cup en la embajada argentina. El jueves hicimos la presentación de las camisetas y fue una noche súper divertida y de camaradería y de amistad, pero bueno, nosotros queriendo mantener el invicto, los ingleses nos quieren desafiar, vamos a ver cómo termina el día, pero bueno, aquí, disfrutando esta mañana de polo. Buenísimo, la verdad que el lugar está impresionante, las canchas de Gard son increíbles, están cortaditas, el pasto es esos pastos que los cortan por un lado para otro, así que está todo seteado para que tengamos un gran partido. Y ahora están jugando los juveniles. Viene peleado esto, ¿no? Peleado, sí, 7:30, 5. Viene arriba los ingleses, Sí. nos acaban de meter otro gol. ¡Ay, nos zafamos! Estamos 7:30, 5 todavía. A 6. A 6. ¿Y Gonzalo? Bueno, muy contento, disfrutando de esta mañana increíble acá para el Reino Unido. Es una gran mañana. Con los colores de la Y bueno, bandera británica, disfrutando ¿no? el polo que Azul realmente oscuro, es algo que rojo y blanco. en estos años que estuve acá veo que es un vínculo muy fuerte entre las comunidades británicas y argentinas y un símbolo de la amistad que une a esas comunidades. Así que bueno, muy contento. Bueno, muchísimas gracias, me alegra un montón tenerlos Bueno, acá. nada del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Qué chito, por favor. Muy ricos. Las muy dos ricos. personas que están encargadas de reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas ante el Reino Unido no parecen demasiado Y además, dispuestos. Todas las fotos que nos mandan son todas de eventos sociales. O sea, Exactamente. solo hace catering. la Bueno, señora. tienen razón los excombatientes, los veteranos, porque dicen ellos quieren una relación comercial como si no hubiera una ocupación que tiene 194 años, como si no hubiera habido una guerra, ¿no? En el año 1982, pero detrás de esto, que como digo está pagado con la tuya puramente, porque tienen unos sueldos astronómicos los diplomáticos en general, pero bueno, si en algún caso están defendiendo los intereses nacionales, se justifica. Pero vamos a la placa 7, porque esto es lo que vos mencionabas, Roberto, en el editorial. En la placa 7 vemos lo que está pasando en Malvinas, porque el petróleo es algo muy importante. Bueno, hay un proyecto que se llama Sea Lion. Esta es una placa que había hecho la gente de la agencia Telam. Bueno, este proyecto es para extraer petróleo de Malvinas. ¿Quiénes están asociados en ese proyecto? Bueno, por un lado está asociado una petrolera británica que se llama Rockhopper Exploration, y por otro lado está asociada una petrolera israelí que se llama Navitas Petroleum. Esto está en las últimas horas, se difundió en el Reino Unido, porque este proyecto que venía hace tiempo, bueno, finalmente se está concretando. ¿Qué quieren hacer? Bueno, extraer 55.000 barriles de petróleo por día en Malvinas, que es un montón. Pensá que este año Argentina
produjo alrededor de 800.000 barriles. Solo en Malvinas están pensando en producir 55.000 barriles de petróleo. Y claro, ahí te habla de la trampa de Milei, su política internacional. Está aliado, esto me lo decía ayer Jorge Argüello, que hablé con él, está aliado a dos países que están del lado del bloque ocupante. Claro. Israel y Estados Unidos. Claro. Ninguno de los dos defiende, respalda el reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas. Cuando vino acá el canciller, en diciembre pasado, el canciller israelí dijo esta empresa petrolera no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pero es una empresa petrolera de origen israelí. Claro. Donde no hay petróleo. Bueno, no hay. Se asocian, están ya empezando, quieren sacar petróleo para el año 2027-2028. Dicen que con eso las islas podrían ser autosuficientes. Dicen en el Reino Unido que esto tiene mucha cobertura, este proyecto es estratégico para ellos. Bueno, y el gobierno de Milei lo ve pasar, ¿no? Del gobierno israelí dicen, nosotros no tenemos nada que ver, pero me decía Argüello, esto viola dos resoluciones de Naciones Unidas. Dos resoluciones. Una, que vos no podés desarrollar un proyecto de estas características en una zona de conflicto. Claro. En una zona donde hay una ocupación colonial reconocida por, obviamente, gran parte de los países, no por Israel, no por Estados Unidos. Y la otra tiene que ver con los recursos naturales. Son dos resoluciones de Naciones Unidas. Una es la 3149, la otra es la 1803, que prohíben esto que está pasando en las Malvinas. Lo están haciendo los británicos, aliados con Israel. Para terminar, te muestro lo que dice Daniel Haddad sobre Malvinas, porque esta podría ser la política de Milei en Malvinas. Tenemos en el tape 10, ¿qué dice Haddad que va a pasar en Malvinas? Bueno, Haddad dice que Trump se va a meter para lograr un acercamiento entre Argentina y el Reino Unido. Está peleado Trump con el Reino Unido ahora. Bueno, pero son los aliados históricos, ¿no? De toda la vida, desde la guerra de Malvinas hasta hoy. Lo dice Haddad, esto lo dijo, por ejemplo, se lo dijo a Jairo Straquia, creo que fue en diciembre, en febrero. Aracre está sosteniendo eso fuera de micrófono. Bueno, que este es el plan. El plan es que Trump se meta en el Atlántico Sur, el corredor bioceánico militar más importante del continente, que logre algún tipo de acuerdo para los negocios, para combatir a China, pero donde se resigna la soberanía de Malvinas por completo. Claro. Pero además, tenemos una comunicación con el sur, ¿no? Está Belén Bartoli en Tierra del Fuego. Hola Roberto, sí, ¿me escuchan ustedes? Sí. Contanos. Bien, bueno, se está realizando ahora mismo el acto del que estaba hablando el presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia, Juan Carlos Parodi. Después de eso va a hablar el intendente, va a hablar el gobernador de Tierra del Fuego y finalmente van a lanzar unos laureles al mar. Este es el acto oficial del 2 de abril, después de que se dio la vigilia durante toda la noche en toda la provincia de Tierra del Fuego. En las distintas provincias se dio esa pequeña vigilia. Es un acto muy emotivo. Ahora en este momento Parodi estaba hablando y tenía que ver con lo que ustedes estaban charlando en el pase, porque lo que estaba diciendo es, sentía él y decía que en estos últimos años Argentina estaba perdiendo la guerra de Malvinas por el poco interés y el poco apoyo que el gobierno nacional le estaba dando a esta causa, a esta gesta, y marcaba, ¿no?, una diferencia de las distintas políticas que han tomado otros gobiernos. En el acto también tiene una emotividad y una carga emocional diferente, porque las condiciones climáticas, las condiciones geográficas y hasta incluso algunas construcciones, algunas casas, todos los que están acá te dicen, son idénticas a Malvinas. Es lo más cercano a vivir en las Islas Malvinas, a sentir las Islas Malvinas. Entonces, tienen otro factor emocional que te pone la piel de gallina y que te da esa gesta de querer decir, son nuestras. Digo, hoy es un día donde lo pensaba, ni se le ocurre a un inglés pasar por acá, porque es mucho lo que pasa, lo que corre por la sangre, por la mirada de cada uno de las personas que están presentes. La ciudad está muy movilizada, la vigilia estuvo casi toda la gente, una de las que mayor convocatoria tuvo en esta noche, por lo menos lo que nos contaban las mismas personas. Y ahora este acto, si bien es más institucional, también se muestra con mucha presencia de la ciudad, que está acompañando, reivindicando la causa de Malvinas, y están malvinizando desde los más chiquititos que conocen, que sienten todo lo que pasó el conflicto bélico y que siguen con esta lucha. ¿En este evento hay un acto? ¿Están Kicillof y Quintela?
Sí, está el gobernador Axel Kicillof, está el gobernador Quintela, hay funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el ministro de Seguridad también, Javier Alonso, hay legisladores provinciales, hay una comitiva de legisladores nacionales, está Cecilia Moró como vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, entre las presencias fuertes, están acompañando este acto. En un ratito vamos a poder hablar y a tener el testimonio de algunos de ellos. Y también algo que estaba pasando, que preguntábamos cómo había sido en el caso de la vigilia del gobernador Axel Kicillof ayer a la noche, estuvo en Río Grande, mostramos algunos videos, voy a mandar ahí algunas imágenes, porque fue muy emotivo, lo saludaron mucho, acá lo reconocieron, le sacaban fotos, le pedían fotos todo el tiempo y le daban mucho ánimo. Así que la verdad que la presencia de Kicillof ha revolucionado un poco la ciudad porque lo piden, lo miman, lo abrazan, se quieren sacar fotos con él y se va a quedar hasta la finalización del acto. Después tendrá alguna actividad más institucional y ya después volverá para la provincia de Buenos Aires. Bueno, salís entonces más tarde a ver si podés sacar alguna nota. Exacto, vamos a ver si lo sacamos al gobernador Axel Kicillof también para que nos cuente cómo está viviendo él este 2 de abril, que es muy particular en su casa. Dale, gracias Belén, chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, le sirve a Kicillof también para ir caminando, ¿no? Sí. Me dicen que no va a seguir antes del Mundial, pero que después del Mundial ya tiene un encadenamiento de dar vueltas alrededor del país. Da la sensación de que la semana pasada, entre el 24 de marzo, lo de YPF y demás, ya se puso ese mecanismo en marcha, sí. Más allá de lo que él quiera o no exponerse y salir a decirlo, soy candidato, lo que fuere, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo de YPF y después hay la cuestión de plazos. Hubo 2 años y pico en los cuales el peronismo estuvo expectante a ver si aparecía algún retador que no está hoy en día, por lo menos en las encuestas. ¿Vos habías terminado? Te interrumpí. No, sí. En este momento hay un acto, está el acto de los el edificio Centinela de todas las fuerzas de seguridad. Pero termínalo. Si tenemos tiempo, pasamos el video donde Haddad habla de este tema. El tape 9. Daniel Haddad. Sí, Daniel Haddad. Director lo dijo, de Infobae. Sorprendió, por supuesto, ¿no? Alguien con muy buena relación con el gobierno. Como digo, se lo dijo a Jairo Estraquia a fines de diciembre, pero esta es una entrevista de febrero donde él explica cuál es la política de Milei para Malvinas, cuál es la apuesta de Estados Unidos en Malvinas. Si mañana este canal tiene un problema, si un misil lo atraviesa, se quedaría suspendido el comercio mundial. Y el paso obligado, que para reemplazar el canal de Panamá, o para reemplazarlo hay 2 caminos, o Estados Unidos tiene 2 caminos. Uno, acaba de ganar un presidente muy interesante en Honduras, que se llama Asfura, que estuvo reunido el sábado con el presidente americano. Y yo estoy seguro que uno de los temas de los que hablaron es de armar un tren de alta velocidad de la costa del Atlántico a la costa del Pacífico para trasladar mercadería, hacer 2 puertos y que uno pueda utilizarlo para trasladar mercaderías y que salgan para el otro lado del mundo. Eso es complicado, lleva tiempo, es costoso. La zona más práctica en la que no hay que hacer nada es la zona del canal de Drake. Para eso el mundo necesita que entre Argentina y Gran Bretaña no haya más un conflicto. Bueno, es lo que vino a decir el jefe del Comando Sur, que estuvo en Ushuaia. Antes había venido la generala Laura Richardson también durante el Frente de Todos. Vino durante el gobierno de Milei, vino su sucesor. Vos decís que el plan no es devolverle Malvinas a Argentina, sino hacer ahí algo tripartito, por ejemplo. Exactamente, hacer una especie de zona de paz para que ese corredor bioceánico, que es el más importante ya en términos militares, pero además que puede reemplazar en términos comerciales al de Panamá. ¿Y quién explotaría los recursos en ese caso? Bueno, por eso, Argentina va de punto en esa estrategia. Pero Trump, como parte de su política continental, que sabemos que el patio trasero le interesa mucho, si no miremos Venezuela, está poniendo un ojo en que hace falta una resolución. Pero también lo que me decía Argüello, la política argentina, salvo Menem, Macri y Milei, siempre fue un reclamo multilateral. Lo que hicieron Menem, Macri y Milei es la relación mano a mano con el Reino Unido. Claro. Pero bueno, se pierde justamente todo ese reclamo que tiene apoyos de muchos países porque hay una ocupación y hay hay una cuestión Ellos te van a decir, mira, ahora no tenés nada, yo te conseguí esto. Exacto, bueno. Esa es la apuesta de Milei, según Haddad,
que digo, es alguien bien informado sobre los planes de Estados Unidos. Con mucha relación con el gobierno y con en mucha relación a relación con Estados el Unidos gobierno. también, sin ninguna duda. Puede Pero ser. el tema que Inglaterra tiene para darle a Estados Unidos en Malvinas algo que Argentina no puede, que es poder de fuego para controlar efectivamente esa zona. ¿No? Inglaterra tiene puesta ahí buena parte de lo que es hoy en día su fuerza naval y tiene efectivo control sobre el Atlántico Sur. Es decir, si China quisiera tomar el Atlántico Sur de alguna manera, tener presencia naval, Inglaterra tiene con qué sacarlos hasta que llegue Estados Unidos a hacer Argentina no tiene eso, entonces no le puede ofrecer a Estados Unidos el rol que a mí me parece de que vos- vigilante del Atlántico Sur que hoy le ofrece Cualquier Inglaterra. país que quiera recuperar una colonia, primero tiene que ser un país fuerte. Y bueno, por eso yo hoy más temprano decía que lo primero que tiene que hacer cuando hagas un gobierno de otro signo en este país es empezar a hacer drones, porque lo que se vio claro en la guerra de Medio Oriente es que ya incluso un país en una condición de asimetría muy fuerte con respecto al agresor tiene maneras baratas y prácticas de emparejar un poco la cancha. La verdad que Bueno, Trump puede decir lo que quiera, pero si Estados Unidos se tiene que ir ahora de Irán sin lograr ningún objetivo, hay un tema reputacional ahí para la primera potencia Pero armamentística claro. fuerte, ¿no? Sí. Me dicen que, viste que Trump quería sacar de la agenda el tema de Irán ya rápido, yendo ahora a Cuba, tomando rápido Cuba. Y que está teniendo resistencia de Rusia. Ayer Rusia contestó muy fuerte. Y también de México, que dice que está organizando algo en Latinoamérica, alguna movida. Lo ven débil a Trump. Ayer hubo porque un- ahora se le animan a decirle ese tipo de cosas, ¿no? Ayer hubo un comunicado de la Cancillería de Rusia muy fuerte, diciendo primero que ellos van a enviar todo el petróleo y la ayuda que quieran a Cuba. De hecho, ayer llegó un buque Ujú. enorme con petróleo a Cuba. Y segundo, diciendo que se juntaron con varios países, incluido China, para garantizar que no haya una injerencia de Estados Unidos en Cuba. Sí, eso está pasando ahora. Hay un tema ahí con Rusia, ¿no? Porque hay distintos análisis que dicen que el gran ganador de la guerra en Medio Oriente es Rusia, ¿no? En algunos casos. le levantaron las sanciones al petróleo. Exacto. Y aparte sigue comerciando, tiene una relación con Irán, aparece como interlocutor. Yo creo que China igual está sacando la mejor parte, ¿no? Ujú. Porque se queda sentadito, Y eso toma lo veremos nota. en la reunión, si es que no se pospone de nuevo, entre Trump y Xi Jinping. O sea, había una reunión en Sí. abril, Trump pidió la postergación por la guerra y va a viajar Trump a China en mayo. Supuestamente cuando termina esta guerra, él dijo ahora 2-3 semanas y va a viajar ahí. La tapa de The Economist, no sé si la tenemos, perdón, les tiro un ladrillazo, que es muy interesante, no sé si la vieron. The Economist viene sacando tapas muy importantes. Una, la anterior, que en vez de poner Operación Furia Épica, lo puso a Trump con un gorro militar que le está tapando los ojos y le puso Operación Ceguera Épica. Esa fue muy buena. Y hay otra que es la de ahora, donde está Trump fuera de foco y Xi Jinping riéndose, que se ríe poco, diciendo no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando. Entonces los chinos están viendo esto como, bueno, está bien, a nosotros nos afecta porque este petróleo viene hacia China, pero depende cuánto dure. Y depende cuándo se rompa la reputación de Trump y sobre todo cuánta gente se pase, cuántos países lo que sean se pasen al yuan. Está Macron contestándole porque Trump dio a entender que Macron le pegaba a la mujer. No, que la mujer le pegó a él. Que la mujer le Hubo pegó a él. hubo una Y ahora imagen- Macron le está contestando. No, porque ayer en la conferencia de prensa, Trump, al referirse a Francia, dijo, hablé con Macron y lo primero que hace alusión es a una imagen que se vio, que fue conocida, donde están por bajar del avión y se ve como un manotazo de la mujer de Macron hacia Macron. No que Macron le pega al revés. Entonces Trump le dice que, bueno, que es un hombre golpeado. Pero es una locura decir eso, un presidente del otro. No, lo está tratando así hace rato a Macron. Y ayer hubo una entrevista, ahí está la tapa de The Economist, ahí ¿ves? está. Claro. Muy buena. Que está muy buena. Muy buena, sí. Qué sutil la sonrisa de Xi Jinping. Es que Xi Jinping no sonríe, o sea... Claro, es la sonrisa de un ganador. Y sí, que además lo va a recibir a Trump. O sea, Trump se va a cruzar medio planeta para ir hasta China en medio de todo esto. El planteo de Trump es que él quiere ser el representante del hemisferio occidental con China. Y hay que ver qué entrega a cambio. Y ahí Malvinas también tiene un tema central, porque ahí está en juego Taiwán. Y la unificación de toda China, que es un reclamo histórico de China. No te digo exacto, porque parecido al que tenemos nosotros con Malvinas, y Estados Unidos es el que sostiene a Taiwán como fuera del territorio chino. Bueno, hasta ahí incluso. Bueno, hasta ahí, pero Ahí digo, dicen que- pero eso, para no entrar en detalle, pero ahí Que hay también un... le sirve a China ver el potencial de Estados Unidos en esta guerra pensando en Taiwán, ¿no? Claro.
ver a Estados Unidos la fuerza que tiene para una guerra. Y que Taiwán vea también, ¿no? Que Taiwán vea hasta dónde lo pueden bancar o cuánto no. Claro. Y también la realidad es que está históricamente gastando tanto en esta guerra que en términos relativos también se va a volver a armar Estados Unidos e Israel. No es que termina la producción militar, pero haces que tu enemigo gaste un montón de esos insumos de guerra que tenía. Bueno, China fue proveedora del GPS chino para los drones iraníes. Sí. Yo me acuerdo el desfile del Año Nuevo Chino No me acuerdo el nombre pasado, ahora. que es un video de media hora literal de Xi Jinping recorriendo todo el armamento militar que tiene China. Sí. O sea, es él con cara de nada, media hora en un auto recorriendo todos los insumos militares que tiene China y vos Ahora, decís, ok, la postura tranquilo. oficial de China es que la reunificación se va a hacer de forma pacífica. Nos tenemos que ir, Alberto. ¿Qué quiere? ¿Otra Yo vez? también, estamos cambiando el rumbo, estamos yendo en lugar de Terán a Cuba. Nos estábamos escuchando, acabo de hablar con Silvio Rodríguez y con Pablo Milanés. ¿Alguno tiene el teléfono de Claudia Sheinbaum? No, pero te lo conseguimos, Alberto. Por favor, es bastante linda aparte. Por favor. No, Alberto, no aprendiste nada. Estoy llegando, estamos llegando a Cuba. Ahora después lo llamo, Roberto. ¿Dónde desembarcan, Alberto? ¿En Bahía de los Cochinos? Bahía de los Cochinos, exactamente. Claro, me Vamos a imaginé. arrancar. Déjalo ahí. Déjalo ahí que nos tenemos que ir, Lijalao. No me ayudes mal, Lijalao. ¿Sabés qué? Si me vas a ayudar así, ayuda a otro. Chao, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Un abrazo a todos y a todas. Chau, chau. El Destape 1070.